Ok, vamos a empezar, vamos a darle. ¿Listos? Vamos ahí, de una. Amigues de las Naciones Desconectadas, sean bienvenidos ustedes a un nuevo Pláticas Desconectadas, claro que sí. El día de hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial. Alguien que pues ya hace rato lo he estado viendo y lo he querido tener en el podcast. Y sin más preámbulo, Paul Valdivieso, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, la verdad bastante bien. Más bien, muchas gracias por la invitación y disculpa por haber llegado un poquito tarde el día de hoy. No, tranquilo. Para nosotros fue mejor porque la verdad es que para armar el setcito y toda la cosa requiere tiempo. Y como ayer me confirmaste, fue como que, ay, tengo que estudiarlo de una. O sea, yo siempre como que estudio, o sea, te he visto ya desde hace rato, pero siempre es como que siento necesario como que saber más, ¿no? Más a profundidad de ti, como para poder platicar mejor. Entonces, esa media hora que me diste fue excelente, la verdad. Así que tranquilo, no pasa nada. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te encuentras? Bien, la verdad bastante bien. En estos días tranquilo, relajado, pasándola y viendo qué es lo que se va a dar. Ya, bacán, loco. Oye, ¿sabes qué? Como te decía antes de que empecemos a grabar, es medio surreal verte ya aquí, loco, porque yo me acuerdo que en TikTok, cuando consumía TikTok así bastante para el 2020, yo veía mucho al Caracuchi, me cagaba de risa. Y qué gran personaje, brother, qué gran personaje. Te quería preguntar para empezar, ¿cómo tú formulas estos personajes que tú haces, como el profe, el Caracuchi? ¿Cómo haces eso? Bueno, en realidad el cara de Cuchi nació, claro, cuando estábamos no terminando la pandemia, sino a mitad de la pandemia. Estábamos en septiembre del 2020, si no estoy mal. Y lo que pasa es que yo estudié arte teatral, soy graduado de eso, mi profesión soy actor, en realidad, actor, escritor, productor, guionista. Entonces, empezó el cara de Cuchi porque viene de una faceta de una obra de teatro que no era el cara de Cuchi, era un ancianito al que hacía en esta obra de teatro, y de ahí viene la voz del personaje del cara de Cuchi, pero mucho más juvenil. Y empiezo simplemente a hablar huevadas. Creo que fue el tema de hablar huevadas en redes sociales, desestresarme por el tema del encierro. Aparte de eso, que venía de una etapa de depresión súper grande porque estaba terminando mi universidad, pero también a la vez había entrado en un proyecto para una serie en Netflix. Era la primera serie que se iba a grabar en colaboración con Atlanta y Ecuador, pero se vino abajo, como se vinieron varias temporadas de otras series en Netflix por el tema de la pandemia, y pues prácticamente ya no se pudo realizar esta serie como tal. Habíamos enviado el capítulo piloto, si no estoy mal, habíamos grabado varios capítulos de la primera temporada, pero lamentablemente por el tema de la pandemia, del encierro y todo eso, como que la serie se vino abajo, el proyecto se vino abajo. Entonces era como que una de mis oportunidades más grandes que tenía en ese entonces. Pero nada, fue como que el subirme después de toda esta locura de la depresión, de la ansiedad, del encierro como tal. Y el también pensar que qué quiero hacer en mi carrera, qué quiero hacer después, porque ya estaba próximo a graduarme y no sabía qué es lo que voy a hacer. Creo que nos pasa a todos cuando estamos ya por terminar la universidad, que no saben hacia dónde direccionarse o qué quieren hacer de sus vidas. Y pues empiezo a hacer esto del cara de Cuchi, ¿no? El cara de Cuchi nace, el nombre cara de Cuchi nace porque mis tíos me decían cuando era chiquitito cara de Cuchi, porque yo era bien gordito, era un niño con sobrepeso. Entonces me empezaban a decir por ahí y fue como que de cierta manera tomar algo de mi infancia que no me gustaba e integrarle a este personaje que al inicio empezó como que contando un par de historias pendejas, y luego de eso a darle más profundidad con las cosas del diario vivir de la familia, de la casa, de un man que tiene a su novia que nunca se le ve. Entonces creo que fue eso, y nunca pensé que iba a ser lo que sucedió en esa época, de que iba a crecer en redes sociales, de que la gente me iba a empezar a ver. Yo no tenía más o menos idea de la magnitud que era el personaje hasta que empezó a alzarse el tema de las restricciones y la gente me empezaba a ver en la calle, los manes que venían a dejar el delivery a la casa y cosas así, como que me reconocían, y yo no sabía qué es lo que estaba pasando fuera de mi casa, porque estábamos en esta etapa de encierro y no salía a la calle. Y después de eso, claro, cuando ya todo el mundo empezó a salir, me di cuenta de la magnitud que tenía el alcance de las redes sociales y lo que había provocado el cara de Cuchi en la gente como tal. Claro. Entonces sí fue una locura. De ahí viene el cara de Cuchi. El cara de Cuchi ha tenido varias etapas.
También creo que tuvo ya como que su etapa no de cierre, sino como una etapa de cambiar a otros personajes, porque es algo que también a mí como Paul Valdivieso me ha nacido el hecho de ir cambiando mi contenido y no quedarme en un solo contenido. Claro, claro, no encerrarte y más que nada, porque TikTok a veces es duro, loco, en ese sentido. Yo la verdad es que igual, o sea, yo me acuerdo que pegué en TikTok por cosas de la vida, pero me pegué con un tipo de contenido. Y cuando cambié ese contenido, ahí fue como un castigo para mí, porque no sé, sentí que fue como que ya no me daban las visualizaciones que me daban antes. Y Claro. no sé si ese fue uno de los problemas que tuviste tal vez al cambiar esas fases o cómo lo viste tú desde tu experiencia. Sabes que cuando cambié del cara de Cuchi al personaje del profe no fue tan complejo, Ok. porque son personajes igual, aunque muy diferentes, porque el uno te habla de la vida diaria, de lo cotidiano, de la familia, del hogar, de los primos, de los tíos, del papá, de la mamá, de todo esto. El otro te habla, en cambio, de las circunstancias, las situaciones de la escuela, del colegio, el tema de los compañeros. Y yo creo que ahí mi plus en ese personaje fue el no mencionar nombres, sino apellidos. Y creo que como que la Como un gente... profesor, claro. Sí, creo que la gente no sé, como que lo agarró con ese tema y empezó a acordarse de su niñez, de su infancia en la escuela, porque es un profe muy chapado a la antigua, Claro. pero también con toques muy modernos, ¿no? Él es muy liberal, apoya lo diverso, entonces te habla en algunas ocasiones te habla sobre los temas LGBT, en otras ocasiones te habla sobre el tema del machismo, te habla sobre el tema del feminismo, entonces creo que fue como que agregarle esos toques, pero obviamente con el carácter de un profesor de los años 2000, 90. Claro. Entonces creo que eso fue como que la gente se empezó a identificar mucho con el personaje y también con el tema de los apellidos. Y te han escrito profesores y así a decirte, Me han "Ay, escrito profesores a agradecerme porque dicen, tú dices lo que no podemos decirles actualmente. me humanizas". Sí, Casi. y en otras ocasiones como que profesores que me han dicho, oye, no nos gusta porque no somos así los profesores. Y es como que, a ver, no lo tomen a mal, sino es como un profesor chapado a la antigua, Claro. que es algo que pasaba mucho, con algunos toques ya modernos, pero no es como el afán de querer decir que los profesores son malos. Es que es un arquetipo de personaje, además, Exacto. ¿no? Claro, entonces tú lo armas de cierta manera y Es tiene que- que sobresalir de cierta manera, Sí, ¿no? y es una mezcla de todos los profesores que yo tuve en mi Ok. infancia. Entonces es una mezcla de todos esos que se encuentran con el personaje del profe Pepito. Entonces es eso, de cierta manera. Pero sí, siento que ha habido como que un apego bastante grande más al profe. El cara de Cuchi, claro, fue el personaje con el que me di a conocer, pero el profe ha sido como que un apego más a los alumnos, a las escuelas, a los Claro. colegios, a los profesores, a la gente adulta también. Oye, es interesante eso que dices de que, o sea, tú tienes a cada profesor de los que fueron en tu infancia y de ahí los mezclaste. O sea, tú si lo diseccionas a tu profe, tú puedes decir este es de este, o sea, esta actitud es de esta persona, esta actitud es de esta persona, como un rompecabezas, Claro, más o menos. por Wow. ejemplo, lo chismoso es por parte de una profesora. Es la parte de una profesora que yo tenía que era full chismosa con la secretaria. Yeah. La parte de Bravo, de BravoCon, es por mi profesor de matemáticas del segundo de bachillerato. No, perdón, de octavo año. Del segundo del colegio, digámoslo de cierta manera. Hay otros toques como del el tema de aportar, de apoyar a la diversidad, al feminismo, a todo esto. Es como que de algunos profesores más que yo he obtenido, como que mis profesores finales del colegio, inicios de la universidad. Entonces creo que es una mezcla de cada uno de ellos. Creo que hay una parte chiquitita de cada uno de ellos en este personaje. Claro, ok. Entonces, bueno, sabemos que estos personajes obviamente se te han hecho, o sea, como que están alineados obviamente a tu carrera también, ¿no? O sea, el crear estos personajes, el actuarlos, el tener como que su perfil y demás. Y sé que eres actor de teatro y eres actor de cine también. Sí, o sea, el personaje del profe y del cara de Cuchi, aunque son personajes que los he llevado a la pantalla chica, al teléfono, de cierta manera, son personajes bastante teatralizados, porque no es... Son como muy expresivos. Como Sí, que son muy expresivos y siento que eso fue como que el plus que llamó mucho la atención. Porque cuando tú desarrollas el personaje para una película, para un largometraje, no es Es así, diferente, es claro. muy diferente. Hay una profundidad dentro del personaje, se maneja muchísimas cosas dentro del personaje y esto es como que estos dos personajes son como que más llevados a la comedia, pero también no son tan profundizados como de dónde viene el profe, qué le pasó al profe en su Claro. infancia para hacer lo que es ahora. No, Claro. es como que muy diferente. Y no tienes herramientas como en el lenguaje cinematográfico, que usas planos, usas secuencias, usas que inner thoughts, que, o sea,
que pensamientos totalmente. internos. Entonces son personajes muy diferentes, son más teatralizados llevados al teléfono. Y justo eso te quería preguntar también. O sea, tú entiendo yo que hay retos en los dos campos, ¿no? O sea, como un actor de teatro y como un actor de cine. ¿Cuál tú sientes o crees que sea como que el que más retos te provoca o cuál es el que más disfrutas? ¿Cómo tú los ves pues en esa diferencia de ser como de esta parte de ser actor de teatro y esta parte de ser actor de cine? Sabes que yo siempre he estado más encariñado con el cine que con el teatro. Obviamente me encanta el teatro. En Cuenca no hay mucha oportunidad de ser un actor de teatro. Es muy complejo. La gente todavía no tiene esa cultura de ir al teatro a decir, voy a ir a ver una obra de teatro. Ni tampoco tienes una variedad en Cuenca de obras de teatro semanalmente. Entonces es muy diferente a lo que pasa con Quito y Guayaquil, que todas las semanas están habiendo un montón de obras de stand-up comedy, están un montón de obras de diferentes directores, productores. Entonces no tienes ese menú de variedad a la semana en donde dices, mira, hay esta obra con tales actores, hay esta obra de tal persona. Entonces no tienes un tema así. Entonces obviamente he dejado el tema del teatro un poquito de lado. No es que lo he votado por completo. Si es que me llegara la oportunidad de poder formar parte de una obra de teatro súper grande, yo creo que diría como que de una. Claro. Me apunto. Yo siento más retos en realidad en trabajar en personajes cinematográficos, en personajes que son para una peli. Siento más retos ahí porque trabajas de una forma diferente, ¿no? En el teatro es mucho más corporal y eso no quita que sea también que tengas que meter la parte psicológica. Pero siento que en el teatro tú puedes confundirte y puedes solucionar en ese momento. En cambio, en el cine no tienes la posibilidad de confundirte, porque de nuevo es corte y se vuelve a grabar la escena. Es mucho más perfeccionalista, de cierta manera. No tienes la libertad que tienes en un escenario porque estás encasillado a lo que te dice la cámara, al plano de la cámara. Entonces es eso. Y sigues un guión mucho más establecido. Claro. No puedes improvisar mucho. Pero sí, para mí siempre el cine ha sido un reto. Los personajes que he hecho en algunas producciones han sido un reto. Entonces sí me gusta mucho este tema que me da el cine y estas herramientas que voy trabajando cada vez en los nuevos proyectos. Amo tanto el teatro como el cine, pero siempre he estado como que más encasillado al cine. Claro, y yo me imagino que eso también es porque tú desde pequeño has sido súper fan de ver películas, o sea, siempre has como que sido alimentado por el medio del cine también, ¿no? Sí, fui alimentado por el medio del cine, pero creo que el medio del cine hollywoodense creo que ha sido más como las películas que ves en salas de cine. Yo no tenía mucho conocimiento, por ejemplo, de lo que se hacía de cine en el Ecuador. Entonces yo empecé a encariñarme muchísimo con lo que se empezaba a hacer en producciones pequeñas, ¿no? En producciones de bajo presupuesto, no en películas que se manejan en otros países con presupuestos de millones de dólares. Y empecé yo viendo las primeras películas ecuatorianas y una de las películas que me encantó fue El nombre de la hija de Tania Hermida, que para mí fue como, qué loco, estas películas se hacen aquí en Ecuador y yo no sabía. Entonces de ahí empecé a relacionarme mucho más con el medio cinematográfico ecuatoriano y empezar a ver más las producciones y los proyectos que se estaban llevando a cabo en esa época cuando yo estaba estudiando y antes de haber tomado la decisión de querer ser actor. Siento que fue por ahí las ganas en realidad de quererme encaminar en el tema cinematográfico. Claro, otra cosa que yo creo que también es una... No es de echarle culpa a nadie ni nada, porque por ejemplo yo creo que todos nosotros, al igual que tú, o sea, estamos acostumbrados a ver cine de Hollywood, porque es el cine que se nos vende, que se nos da, que nos dan, que nos lanzan. Es el más comercial y es el más fácil de digerirlo, porque si te vas a ver una película ecuatoriana, en muchas de las ocasiones no es como lo que te encuentras con un cine comercial. Es totalmente diferente. Es un cine más de pensar, que te pone a reflexionar. Y a veces la gente va al cine no con el tema de divertirse quiero reflexionar qué me quiere decir esta película. Es como que quiero divertirme, quiero cagarme risa, quiero llorar, quiero tener miedo. Entonces creo que es más eso, ¿no? La gente lo hace por eso. Y por eso es que de cierta manera el cine que se maneja en Latinoamérica, sobre todo el cine ecuatoriano, no es tan digamos, por la gente como tal, no les lleva mucho al tema de quiero ir a ver en salas de cine. Últimamente vi un par de películas ecuatorianas
que literal dices, es lindo, es maravilloso, pero para la gente que entiende ese tipo de cine, para la gente que ha leído un montón de libros, para la gente que entiende de poemas, para la gente que entiende de un montón de cosas más, que no es la gente común. O sea, no creo que todo el mundo te lee un montón de libros o se ponen a reflexionar sobre qué te quiere decir este poema. Entonces, las últimas películas que he ido a ver ecuatorianas te hacen mucho reflexionar eso, y son películas muy largas, no son tan fáciles de digerir. Entonces, creo que ese es uno de los principales problemas. Claro. Pero sí hay otras películas ecuatorianas que en realidad dices, chucha, qué bacán, qué loco, y la gente no las va a ver. Claro. Bueno, tú estuviste en Amor en tiempos de likes, ¿no? Sí, tú estuve en Tiempos de Like en el 2022. Antes de eso estuve... Se filmó acá, ¿no? Se filmó en Cuenca. Antes de eso estuve en Vengo Volviendo, 2015. Entre Vengo Volviendo y Amor en tiempos de like estuve en otra película que se llama El Cuidador del Bosque, que todavía no se estrena. Ok. Que ese fue uno de mis personajes más complejos que hice. El Cuidador del Bosque. El Cuidador del Bosque. ¿Qué género es ese? Es suspenso. Ok. Es suspenso. Mira, por ejemplo, lo que tú me estás mencionando ahorita, por ejemplo, Amor en tiempos de like se me hizo también una de esas películas que, o sea, cambian con ese concepto de que todo, o sea, no todo tiene que ver que el viaje de mi inner side, o sea, no todo es como que de mi interior, sino que también podemos divertirnos, puede haber cositas más. O sea, yo siento que ese, como tú decías, es uno de los principales problemas en el cine ecuatoriano, que no lo quiero decir problema, porque no es un problema, porque obviamente cada artista ve lo que quiere hacer. Exacto. Muy probablemente también hay cosas de presupuesto, cosas de, o sea, yo no puedo hacer una película de acción si no tengo la plata para una película de acción, ¿no? Y sobre todo es lo que la directora, el productor o el escritor quieren contar, ¿no? Entonces, obviamente, en Amor en tiempos de like es una película más digerible porque es rápida. Ajá, es como comedia, más rom-com. Exacto, más es como... comedia, es romántica. Ajá. Entonces, es como que, qué bacán, qué chévere. Ajá. Entonces, te dejas llevar y es una película que pasa rapidazo, pasa súper rápido. Y hay otras películas que en cambio son un poquito más lentas porque vas viendo la historia, vas entendiendo algunas cosas y a veces te la tienes que ver 3, 4, 5 veces para entender claramente lo que te quiso decir la peli. Claro. Entonces, sí, Vengo Volviendo también es una película que fue estilo comercial, que también te llevaba al tema de la reflexión porque se tocaba un eje importante dentro de la peli, que es el tema de la migración. El Azuay es la provincia con más migración en el Ecuador. Entonces, nosotros hicimos esta película en el 2014, se estrenó en el 2015 y esta película te cuenta las tradiciones, las leyendas, las costumbres de la provincia del Azuay, porque la peli te cuenta 3 historias, está dividida por 3 historias y una cuarta historia que es el hilo conductor, que de cierta manera es el tema de la migración. Entonces, este hilo conductor se va introduciendo en esas historias del Azuay y vas entendiendo lo que te quiere contar la peli. Es una peli que pasa súper rápida, pero que te hace entender muchas cosas y te hace reflexionar otras. Bacán. ¿Dónde puedo ver Vengo Volviendo? Vengo Volviendo, creo que la puedes ver. Hay una plataforma que salió en pandemia aquí en Ecuador, que están todas las producciones ecuatorianas, que se llama Choloflix. Sí, sí lo he escuchado. La puedes buscar ahí, la encuentras, creo que la pagas $2, $3 y puedes verte la película completa. Entonces, si yo quiero ver producciones ecuatorianas, cosas de Choloflix. La mayoría están en Choloflix. Las últimas películas, no sé si ya están en Choloflix, pero principalmente las anteriores, sí, yo creo que la mayoría de películas están. No sé si las películas de este año están en Choloflix, pero las anteriores sí. ahí puedes conseguir todo lo que ha hecho cine ecuatoriano. Cuéntame más la del Cuidador del Bosque, me dijiste que se llamaba. El Cuidador del Bosque es una película que todavía no se estrena, está en proceso de postproducción. Y es suspenso, me decías. Es suspenso, es un thriller suspenso. Ok. A ver, el Cuidador te habla sobre una comunidad que está viendo como varios temas dentro de esta comunidad. Viene una periodista que es de Guayaquil a hacer un reportaje sobre el tema del tema de lo que se va la gente caminando a la Virgen del Cisne. Entonces ella hace un reportaje sobre esto y se encuentra con una comunidad en la cual varias mujeres se están quedando ciegas a causa supuestamente por una violación de un duende. Al duende jamás se le ve en la película. No me jodas. Okay. Y esta man empieza a hacer un documental de lo que está sucediendo en este lugar y se encuentra con una familia bastante rara y va descubriendo qué es lo que va pasando, qué es lo que va sucediendo a lo largo de esta historia y descubre que verdaderamente no hay un duende, sino que hay... Me estás spoileando la película, no me spoileas. No tanto, te estoy contando como que suelto, porque hay mucha más profundidad. Entonces, uno de los personajes principales dentro de esta peli es el Zuko, que es el digamos como el capataz de la hacienda, el que cuida todo el ganado, los caballos, que se encarga de toda la parte de la hacienda de esta familia. Y ese es mi personaje. Y claro, cuando tú empiezas a ver la peli y en algún momento que se estrene, le vas a odiar al Zuko. Okay. Pero finalmente vas a terminar diciendo como, ayao,
¿qué le pasó a este man? Porque ese es uno de mis personajes que más amo porque tiene un proceso de transformación dentro de la película que es increíble. Okay. Entonces, tiene un buen arco. Tiene un arco espectacular porque le empiezas odiando y finalmente empiezas llorando con lo que le sucede al man. Okay. Entonces creo que eso me dio como que la facilidad de trabajar muchísimo, de explorar muchísimo, yo como Paul y como el personaje también, porque es un personaje muy diferente a lo que soy yo. Entonces creo que eso es súper rico, aprender este tipo de cosas dentro de las producciones, y es uno de los personajes que más he llegado a amar hasta el momento. Ahora, a finales de este año, estoy grabando mi cuarto largometraje que se llama Ñusta, que es una película que te habla sobre la transexualidad de un niño indígena. Okay. Y todo se desarrolla acá en Cuenca. Es una película maravillosa, me leí el guión ya unas 2, 3 veces y me encanta la peli. Entonces estoy yendo a trabajar en esta película también, tengo una participación. No estoy dentro de los personajes principales porque algo que está sucediendo también bastante con las películas ecuatorianas es que por lo general los protagonistas son ya niños. Que es todo lo diferente a lo que se llevaba a cabo hace unos 10, 15 años atrás, que los protagonistas eran personas adultas. Ahora como que los protagonistas de la mayoría de películas ecuatorianas son niños de 8, 10 años, 12 años. Es como la etapa de el proceso de descubrimiento de su sexualidad, el descubrir todos los cambios que están teniendo en su cuerpo. Entonces la mayoría de las películas están basándose más por ese estilo aquí en el Ecuador. Entonces es complejo para los que ya somos adolescentes, para las personas que ya tenemos casi 30 años. Pero ¿por qué será? O sea, ¿por qué hay esa rigidez de que, ok, en esta época vamos a hacer películas de niños así, en este sentido? O sea, yo me imagino que debería haber como un mix, un flow, Siento que es la nueva generación de cineastas. Okay. La nueva generación de directores de cine. Por ejemplo, Ana Cristina Barragán, que yo la amo. Me encantan sus películas. Me he visto todas las pelis que ha sacado hasta el momento, que ya son 3. Creo que ya grabó su 4ª peli, viene su 5ª peli. Entonces, Ana Cris trabaja muchísimo con esto de los niños, ¿no? Con la inocencia, con la etapa del despertar sexual de ellos. Y creo que es eso lo que ella de cierta manera ve reflejado en sus personajes. Es lo que ella ha venido trabajando en sus personajes. Por ejemplo, Cristian Rojas, un gran amigo mío, que es el director de esta película, es codirector de El Cuidador del Bosque, y es el director de la película de Ñusta. Entonces, Cristian también te viene hablando sobre el proceso de esto, ¿no? Del autoconocerse, el tema de esta etapa sexual, la madurez sexual, el tema de lo que este niño va viviendo, la discriminación que tiene desde su comunidad, desde el tema de su hogar y la discriminación en general de la sociedad. Claro. Al ser, sobre todo, principalmente un niño que está en un proceso de transición a ser una persona transexual. Entonces creo que se está trabajando bastante en eso, en el tema cinematográfico ecuatoriano. Son algunos de los proyectos que se ven planteados ahora. Y no sé cómo decirte. Lamentablemente no hay muchas como que dices voy a castear para este personaje, porque está viendo este tema, ¿no? Con la industria cinematográfica ecuatoriana, que me parece maravillosa porque también te cuenta otra perspectiva de lo que no se hablaba antes. Y son películas más profundizadas que tienen un tema de reflexión súper más grande. Pero yo también siento que el cine ecuatoriano no es solamente un tema de reflexión, sino que también es el tema de lo que te quieren contar ellos y de cosas que no se han contado antes. Entonces imagínate que venga alguien y diga voy a dirigir una película que te hable totalmente sobre el tema LGBT y sobre la transición de un niño indígena en una etapa de ser una persona transexual. Está excelente, sí. Es súper complejo. Hace unos años atrás te hubieran funado. Está excelente porque justo como lo que tú dices, ¿no? O sea, vivimos en un país que hasta el día de hoy se sigue pues viendo esa marca de la homofobia, esa marca del odio, ¿no? Hacia muchas cosas. Entonces yo creo que este tipo de cine está perfecto. Sí, es que son cosas que no se han tocado. Son cosas que no se tocan. No se hablan. No se hablan. Es tabú, es un tabú para la sociedad. Y yo creo que venir y romper con eso y contarte lo que viven estas personas, la etapa que viven estas personas, creo que es algo súper rico. Por ejemplo, lo que hace Ana Cristina Barragán con sus personajes me parece espectacular porque es algo que no se habla.
Es algo que no te dicen sobre el tema del descubrimiento de la mujer en la etapa de adolescencia, ¿no? El tema de autodescubrirse. Yo siento que eso son cosas que no te habla en general, que no es un tema de conversación en familia, no es un tema de conversación entre amigos. Y que venga ella y te cuente esto a través de sus películas me parece algo súper rico. Y es algo que está sucediendo en el Ecuador y me parece que es algo que se debía ya de hacer. Claro. Y se está haciendo ahora. Bueno, está excelente que se está haciendo, ¿no? O sea, que no se está ignorando, se está haciendo y esperemos, ¿no? Que en un futuro, pues, estos temas ya no sean tabús, ¿no? Y que, o sea, esperemos que estas películas de verdad lleguen. Y yo creo que esa es otra cosa. Yo siento que aquí todo el problema también, o sea, el problema de muchas cosas, la raíz también es el dinero, ¿no? Entonces yo creo que el dinero también tiene mucho que ver en cosas como la mercadotecnia, como la publicitas a la película, hay publicidad en internet, la veo en la televisión, el corte comercial del tráiler, que no veo. O sea, claro, yo veo el tráiler de Deadpool y Wolverine, pero no veo el tráiler, por ejemplo, de películas así que me encantaría ver, yo que sé, en Ecuavisa o en Claro, TC. que te dicen, te la venden y dices, quiero irla a ver en salas de cine. Claro. Pero también siento que, bueno, ahorita lamentablemente la situación en la que atravesamos como país está bastante complejo. Es cagado. Está complejo para todo el mundo y no se diga más en temas que tienen que ver con el arte. Y el arte está abajo en esta lista. Está súper abajo. Claro. Entonces, eso es algo que está sucediendo lamentablemente. Esperemos que en un momento tengamos una situación bien en el que diga, de nuevo el Ecuador está surgiendo también con el tema del arte. De nuevo se están empezando a dar a conocer varios proyectos, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que es eso. Oye, ¿sabes que hay algo que dijiste anteriormente que siento o sea, me siento conectado a ti en ese sentido? Es que yo fui un niño gordito también, loco. Yo fui un niño gordito desde que tengo memoria. Y yo creo que ya cuando ya pegué a la adolescencia, cuando ya pegué a los 15 años, 16 años, fue cuando ya empecé como que a desarrollar, ¿no? Ya ya me adelgacé y desde ahí tuve como que no le quiero decir dismorfia, pero tengo esta visión de que yo ahorita digo, me veo gordito, por ejemplo, ¿no? Y yo siento que es algo que ya se siente que... Porque se impregnó desde uno de niño, porque la familia te lo recalca, porque tus amigos te lo recalcan, porque los apodos te lo recalcan. Y yo había escuchado que parte de... Yo justo vi un podcast que tuviste con David Moreno. Sí. Y justo platicabas acerca de cómo el arte, o sea, te ayudó a pasar por este proceso en donde, pues, probablemente sufrías de bullying y demás. Y como te digo, yo, o sea, cuando escuché esas cosas decía, puta, te entiendo completamente, porque es cagado. La vida del niño gordito, o sea, sin decir nada, es cagado, porque uno tiene que desenvolverse de otras maneras, ¿no? Uno tiene que desenvolverse socialmente, uno tiene que ser más chistoso, uno tiene que ser más como que abierto, uno tiene que ser más así y hacer como que no le importa lo que le digan de su peso y demás, a pesar de que sí importa, ¿no? Y quería preguntarte ya así, hablando de así en sí, ¿no? De ex niño gordito, ¿cómo tú utilizaste el arte para poder sobrepasar este tipo de cosas? Siento que me enfoqué bastante en lo que quería hacer en mi futuro. Eso es algo que ya lo había dicho anteriormente, que lo había mencionado en algunos lugares. Y es que, claro, yo tuve muchos complejos porque era un niño con sobrepeso, era una persona que tenía bastante acné, que tenía un montón de problemas corporales, digamos, de cierta manera, y no me sentía tan cómodo. Me veía al espejo y me veía fatal. Siento que la sociedad me llevó a ese hecho de no quererme y no aceptarme por tal cual como soy. Pero también me di cuenta que no es un tema de aceptarte tal cual como eres, porque si es que sabes que estás en un proceso en donde tu salud corre riesgo, porque una persona con sobrepeso no quiere decir que está bien, y tienes que darte también, creo que también tienes que, de cierta manera, ponerte a analizar y a pensar que tienes que cambiar tu forma de alimentarte por el hecho de que ni la una parte es tan buena ni la otra parte es tan buena. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ni ser obeso ni ser tan flaco son cosas buenas. Extremos no son buenos. Exacto. Sí. Entonces yo creo que eso también me llevó como a reflexionar muy, muy chiquitito y a pensar mucho de, bueno, las complicaciones que yo iba a tener. Porque, por ejemplo, mi papá es una persona que tenía sobrepeso, que tenía obesidad. Y lamentablemente la situación de él, el tema de la diabetes, ahorita él ya está flaco, pero claro, yo he visto el proceso que mi papá tenía y digo, chuta, si mi papá tenía diabetes y fue por un tema de mala alimentación y todo, ¿quién quita que no lo tenga yo también? Claro. Mi papá tuvo diabetes a los 32, 33 años. Jovencito. Entonces fue como que, chuta, a mí se me golpeó bastante verlo a mi papá en esa situación y sobre todo ver que en mi familia de cierta manera el tema de la nutrición, de la alimentación no se balanceaba. Entonces, claro, todo eso fue como que algo que me hizo reflexionar muchísimo.
Y luego de eso, cuando yo decidí decirle a mi mamá, como que mamá, quiero ser actor, mi mamá me dijo, pero eres gordito, mijo. Y yo así, no sé, siento que puedo bajar de peso, lo que sea. Y luego de eso me enfoqué en bajar de peso y ahí me fui al otro extremo. ¿Cuántos años tenías cuando te enfocaste en eso? 19 años. Ok. Entonces me fui al otro extremo porque yo prácticamente no tuve una guía nutricionista, no tuve una persona que sepa de esto y que sepa manejarme adecuadamente como tengo que comer. De un rato para el otro dejé de comer. O sea, no comías. No comía. Ejercicio a full, me imagino. Ejercicio a full, no comía. Empecé con un tema de bulimia, con un tema de anorexia. Entonces como que mezclé las dos cosas. Lo mínimo que comía, me acuerdo que volaba al baño y ya sabes qué. Oh, ok. Entonces... Claro, era como que este proceso que también era el otro extremo, ¿no? Pasar de la obesidad, pasar a un tema de bulimia y anorexia fue bastante complejo. Claro. Y llegar a entender eso, porque claro, yo empecé a ver que bajé de peso. Por ejemplo, una semana bajé 7, 8 kilos. A la siguiente semana había bajado ya 10 kilos más. Y me di cuenta que del niño gordito obeso que era yo, el adolescente obeso que era yo, estaba ya totalmente flaco. Había bajado como 100 kilos. No, perdón, 100 libras. Había bajado como 100 libras. Okay. Entonces fue un proceso y un cambio bastante grande que me vi y dije, bueno, estoy feliz como estoy ahorita, pero también no me daba cuenta del extremo al que había llegado. Entonces luego de eso ya, claro, al pasar de los años y todo eso, fui entendiendo un poco más. Hasta ahorita tengo varios complejos. No te miento, no es que ahorita me siento como que bien, como que ya, sino como que me veo a ratos y digo, chuta, no, tengo que de nuevo regresar al gimnasio. Te entiendo, es justo lo que te estaba diciendo ahorita. O sea, yo me veo y digo, no. O sea, no estoy como me gustaría verme, ¿no? Y yo siento que es algo que se quedó ya ahí como que impregnado de la infancia. No sé cómo sacarlo, no sé cómo hacer que me valga, sino como que me veo. Y creo que el hecho del arte aportó bastante y me ayudó mucho esto porque lamentablemente es parte de la sociedad, ¿no? El hecho de que, si eres actor tienes que ser por poco flaquito para que tengas un montón de papeles. Claro. O tienes que estar bien mamado para que tengas un montón de papeles. Pero yo siento que de cierta manera he podido trabajar en varias producciones, como te había dicho, sin la necesidad de preocuparme tanto por mi físico. No he tenido como que estos papeles que me dicen, tienes que estar así, asado, cocinado, como se ven en otros lugares, ¿no? Entonces, claro, el enfocarme también a lo que quiero ser, a dónde quiero llegar con todo esto, con el tema de las redes sociales, con el tema de mi carrera, es algo que me ayuda como que a pensar mucho, a reflexionar mucho, y de cierta manera me han hecho que el tema del proceso de mi cuerpo lo deje no de lado. Me preocupo por cómo me veo, pero también me preocupo por alimentarme bien. Comer proteína, comer los carbohidratos necesarios, comer las ensaladas necesarias. Me preocupo mucho por eso y a la vez también como que me enfoco mucho en qué voy a hacer, qué nuevo proyecto estoy haciendo o qué cosas mías que me han pasado quiero tal vez enfocarme en este nuevo proyecto. Entonces creo que eso se ha ido compaginando entre las dos cosas y de cierta manera me ha ayudado a superar algunos problemas que he tenido con el tema de mi cuerpo. Claro, dijiste una frase bien interesante también en este podcast que había visto y dijiste que cuando encontraste el arte te encontraste a ti mismo. ¿Qué te refieres con eso? Estaba perdido totalmente. Yo no sabía qué quería hacer. Cuando tenía 16 años, mi idea era ser médico veterinario. Yo amo a los animales, soy animalista desde hace muchos años atrás, soy vegetariano ya 10 años. ¡Wow! Ok. Entonces, para mí fue como que, ¿qué quiero hacer de mi vida? Cuando intenté ser médico veterinario, me di cuenta que le tenía miedo, le tengo fobia a la sangre. O sea, si me corto, me desmayo. Literal. Okay. Si me sacan sangre, me desmayo. Entonces dije, no voy a poder ser médico veterinario en estas condiciones porque tengo un problema que es la fobia a ver una herida abierta. Entonces fue como que no creo que va por ahí. Me hubiera encantado, pero no lo puedo. Y siento que me sentí muy, muy perdido, pero ahí es cuando te digo, cuando encontré el arte, me encontré a mí mismo por el hecho de que de cierta manera siento que esto es lo que quiero hacer en mi vida. Esta es mi vocación y siento que tengo muchas cosas por contar y me estoy encaminando a eso. Como te digo anteriormente, he trabajado en muchas producciones. Por ejemplo, el tema de la tesis de mi grado fue maravilloso porque me hizo estar al otro lado de lo que es ser actor. Yo fui el director y el productor de mi tesis final de grado y fue súper lindo porque mi trabajo fue sobre la investigación de las personas transexuales dentro del Ecuador y cuál es el proceso. Y obviamente sentía la necesidad que el actor o actriz dentro de mi obra tiene que ser una persona en proceso de transición, ¿no?
de una persona transexual. Y fue así. Y fue súper complejo, súper complicado encontrar a alguien que quiera contar su historia, claro, y que sea una persona transexual. Y bueno, por cosas de la vida conocí a alguien que prácticamente lo quiero un montón, a Alex. Y él fue obviamente el actor dentro de esta obra. Entonces fue súper lindo trabajar con él porque es una persona que también estudia cine en Argentina, que ya sabe sobre este proceso y bueno, fue el actor de mi obra y vine trabajando con él todo el proceso de la creación de la obra, ¿no? Él me iba contando lo que había pasado en su casa, lo que pasaba consigo mismo en este caminar, ¿no? En este proceso de transición. Él tenía un registro de cuando empezó a tomar las hormonas, uh-huh, y cómo le fue cambiando la voz progresivamente al pasar los meses. Entonces él tenía todo un registro de eso y eso se ve dentro de la obra. Hay una parte de la infancia de él que es el juego con sus cosas personales, con sus pelotas, con sus títeres, que se ve dentro de la obra. Y es súper bacán porque él regresa de un viaje, que es lo que él estaba haciendo, porque él estaba en Argentina y regresa al Ecuador, y la obra te habla de eso, de que él tuvo un viaje largo y de nuevo regresó y se encontró con su habitación, que prácticamente ya todas las cosas de su habitación estaban como en un ático. Y él empezó a descubrir y a recordar todo lo que había vivido su infancia al ver estos objetos en el lugar. Entonces te empezaba a contar cuando, por ejemplo, él toca la guitarra, la canción que él la canta la compuso él mismo. El performance que hay de él, de un desnudo totalmente, cuando empieza a aceptar su cuerpo y empieza a ver todo el proceso de la transformación de su caminar y empieza a aceptar el proceso que va llevando, se ve reflejado en la obra. Entonces para mí fue súper lindo haber estado al otro lado de lo que por lo general siempre estoy y ver cómo también otros actores, otras actrices van teniendo este proceso de cambio, y es un trabajo súper lindo porque es algo muy de él y también es algo que yo sentía la necesidad de contar porque es algo que no se habla. Claro. Es algo que es y un qué tabú. bueno que lo elegiste a él, sí, para hacerlo y no que alguien que actúe de él o ni nada. Exacto, claro, porque yo necesitaba a alguien que había vivido por esto. Entonces eso fue un proceso mucho más complejo porque no encuentras una persona que esté dispuesta. Y qué afortunado que haya sido alguien que pues estudie también lo mismo y que esté experimentado en ese campo. Que sea cuencano. Entonces también creo que fue ese proceso de mostrar en Cuenca que también hay personas así. Uh-huh. Lamentablemente Cuenca es una ciudad bastante curuchupa, bastante cerrada con el tema de los cambios. Uh-huh. Y creo que eso fue lindo y fue rico mostrar esta obra, aunque no fue una obra que se llevó a salas, fue una obra muy cerrada para un público muy cerradito, que empezó a entender esto y haber visto a mis profesores, que eran los profesores más duros que tenía en la universidad, verles llorar. Wow. Fue como para mí lo logré. Siento que lo logré, pero también lo logró Alex, porque esto es un proceso que lo trabajamos los dos. No solamente yo como director, sino él también como actor. ¿Y no lo han pensado expandir o no lo han pensado como que tratar de...? Ha habido la propuesta por parte de Alex de poder trabajar, pero él ha estado claro en su proceso allá en Argentina, entonces es súper complejo. Ahora ya está acá en Ecuador. Okay. Volver a retomar de nuevo toda la obra es un poco complejo por los tiempos que tenemos. En algún momento yo estoy seguro que lo vamos a plantear y vamos a empezar a trabajar de nuevo y empezar de nuevo a construirlo y a presentarlo ya a un público un poco más abierto, pero como te digo, hay parte de la obra no creo que es para todo el público, y eso es algo que venía diciendo con el tema de las producciones cinematográficas ecuatorianas. No todo es para todo el público. Es una obra bastante compleja porque estás viendo la realidad de una persona, el proceso que pasa esta persona, y más allá de eso también hay un desnudo artístico total por parte de Alex. Entonces, para una persona que no está preparada o que no tiene la madurez necesaria de ver a una persona transexual totalmente desnuda hacer un performance, creo que puede malinterpretarse o pueden entenderlo de otra manera. ¿Qué crees que necesitamos para empezar a prepararnos para poder tener este tipo de obras, películas? ¿Qué hacemos? O sea, deberíamos... o no sé si nosotros, o no sé si los que hacen las producciones o las obras, ¿qué crees tú que se puede hacer para que por fin podamos empezar a hablar de estas cosas y sabes, poco a poco ya empezar a decir, quiero ir a ver esta obra de teatro y donde va a haber un desnudo y entiendo que por qué va a haber este desnudo, ¿no? ¿Cuál es el propósito del desnudo? Claro, yo siento que es un tema de madurez de sociedad.
como tal. Entonces nos falta... Siento que es bastante el tema de la sociedad como tal. Nos falta un par de décadas, entonces. Sí, porque como directores, como creadores, creo que están las propuestas. Tal vez en algunas ocasiones erramos mucho en el tema de también presentar una propuesta que sea digerible para el público, porque no todo el público es el público que nosotros al que estamos atinando o al que estamos pensando que va a ir a ver la obra, sino es un público mucho más abierto. Entonces, creo que también es un poquito pensar en el público. El target, claro. Sí, pero hay muchísimo que nos falta como sociedad, ¿no? Empezar a apoyar lo nuestro, empezar a apoyar los proyectos que se hacen acá, el tema del arte que se hace acá. Siento que nos hace falta todavía esa madurez como sociedad de ver obras de teatro, de ver películas ecuatorianas, de ver producciones ecuatorianas. Y siento que ha habido este rechazo también, de cierta manera, por lo que se lleva mucho en el tema de la televisión nacional, ¿no? Por el tema de los realities, de todo esto. Claro. Siento que la gente como que piensa y dice, es una película ecuatoriana. No, ya estoy cansado de ver tantas producciones nacionales por lo que pasan en televisión, todo show, todo esto. Pero no es lo mismo. Claro. Es totalmente diferente, ¿no? Un reality es muy diferente a una película. Un reality es muy diferente a lo que se hace acá en un tema de una obra de teatro. Entonces yo creo que es empezar como sociedad a abrirnos y ver nuevas propuestas artísticas que nos están mostrando y que lamentablemente no apoyamos a eso. Sí, yo siento que, o sea, yo también lo he pensado y siento que a veces, o sea, es triste verlo de esa manera, pero a veces yo digo, bueno, o sea, si queremos de verdad nosotros como sociedad, como ecuatorianos, queremos empezar a apoyar lo nuestro y demás, tal vez la solución sea empezar a disfrazar cosas y de a poco meternos en cosas en vez de abruptamente ir y meternos historias tan profundas, ¿no? Porque yo siento que a veces el ecuatoriano es así, o sea, el ecuatoriano es como muy como... O sea, o soy de acá o estoy acá, ¿no? O sea, o soy muy opuesto a eso y no estoy de acuerdo o soy de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he visto aquí en Ecuador, ¿no? Que yo qué sé, mi familia, digamos, ya, mis padres, mi papá o lo que sea, ¿no? Gente que ya son más adultos que nosotros. ¿Qué hacen? Ven películas de acción, ven películas que de Van Damme, que de Bruce Willis, que no que bla, bla, bla. Pero como eso no existe acá, de una existe esa como oposición a eso, ¿no? Entonces yo a veces digo, bueno, tal vez será de que podamos empezar a hacer, yo qué sé, una película de acción, pero que el protagonista sea gay. O que, ¿me entiendes? O sea, yo empiezo como que para ver si de a poquito empezamos como que a acostumbrar a la gente ya a este tipo de contenido hasta cuando ya podamos dar ese tipo de mensajes que ya son mucho más profundos. Pero no sé, o sea, lo que yo estoy pensando también son cosas utópicas porque pues... No, o sea, a mí me encantaría, te digo la verdad, yo he hecho cortometrajes, uno de mis sueños, la verdad, es en algún punto ya dirigir películas independientes y demás. Y yo viendo también aquí, o sea, todo lo que se ha hecho en Ecuador, a mí me encanta lo que se hace, pero al mismo tiempo siento que sí podemos ser más diversos, o sea, sí se puede como que entrar a más y empezar como que a meter ese mensaje de a poquito hasta que ¡pum! Claro, totalmente. Yo sí siento que en realidad en producciones de hace unos 10 años atrás, hasta un poco más, sí se iba introduciendo de poquito a poquito. Por ejemplo, esto como te dije anteriormente, la película que más me encanta de ecuatoriana, una de las que me hizo llevar a hacer lo que quiero ser, fue En nombre de la hija. Y siento que esta película la he visto en diferentes etapas de mi vida, ¿no? La primera vez que la vi, dije, ay, qué lindo, me parece súper mágica. Después de eso lo vi un par de años más y empecé a reflexionar muchas cosas que te dice la película y cómo Tania lleva estas cosas que ella quiere plasmar a través de la actuación de los niños. Por ejemplo, el tema de la religión como tal, cómo te lleva algunos temas de la religión a través de los diálogos de los niños. Entonces ahora me pongo a ver, la vi creo que hace unos 2 meses atrás, y digo, chuta, o sea, esto ya se venía manejando desde hace años atrás, ¿no? El tema de meter algunas cositas que no se habla generalmente a través de la actuación de los niños, de los diálogos de los niños, y que verdaderamente si te pones a pensar te dicen cosas súper crudas y cosas que son reales. Y que tienen que ver con un tema relacionado al tema de la religión en general, ¿no? Al tema de esto de los tabús que te impone de cierta manera en algunas ocasiones la religión. Entonces, manejar eso a través de los niños, de la inocencia de los niños, me pareció súper increíble. Y siento que sí ha habido como que este proceso que se ha ido hablando en las películas ecuatorianas. Sí, yo siento que tal vez lo que se tiene que hacer es pensar también para un público mucho más general, sin cambiar tanto la esencia de lo que quieres contar. Pero sí tal vez pensar en algo mucho más rápido, más digerible, que creo que eso es lo que la gente como que no logra entender, ¿no? Porque son películas que te cuentan algo,
pero que son lentas en algunos momentos, y eso creo que la gente no se engancha mucho, o al menos no le hace que vaya a las salas de cine a ver una película, porque son películas que duran 2 horas, 3 horas y que son largas, ¿no? Que las escenas son súper extensas. Entonces creo que es eso. No, y además de todo eso, estamos en un tiempo en donde consumimos TikTok, consumimos Reels y todo es Todo rápido. rápido. Todo es como que lo quiero ahora. O sea, Netflix, como decíamos también, te ponen los capítulos por 5 capítulos, 6 capítulos. O sea, mándala. O sea, siempre es como que contenido. Estamos ahí encerrados en contenido, ¿no? Ahorita que acabo de mencionar Netflix, ¿qué tanto puedes hablar del proyecto que no se dio? Porque me da mucha curiosidad el hecho de que es una producción que se estaba haciendo aquí en Ecuador. Se estaba haciendo conjunto con Atlanta. Ok. Era una coproducción. ¿Pero era Ecuador-Atlanta o cómo? Sí, Ecuador-Estados Unidos. Ok. Se estaba manejando a través de eso. Es una serie que de cierta manera era de suspenso. Bueno, no suspenso, era acción. Acción, ficción, suspenso. Tenía de todo, ¿no? Wow. Era una serie que de cierta manera, cuando yo leí el guión, sentí que estaban muchas cosas que ya había visto antes mezcladas en una sola cosa. ¿Pero era inglés, español, Spanglish? Sí, literal, inglés-español. Spanglish, ok. Sí, se manejaba bastante. Habían varios actores, habían actores de Colombia, habían actores ecuatorianos, habían actores de allá de Estados Unidos, habían actores de Venezuela. Entonces era una serie que tenía mucha variedad de países, ¿no? Pero que obviamente era Ecuador, Estados Unidos. Entonces era una serie que Y se estaba grabando aquí. se estaba grabando en Cuenca. Wow. Entonces era una serie que de cierta manera tenía una finalidad de 3 temporadas, 10 capítulos por cada temporada, y eran 3 temporadas. Lamentablemente no se llevó. Me parecía súper lindo porque se llamaba Los Ardios. La serie como tal se llamaba Los Ardios, y en general, así para ser muy veloz, porque no puedo hablar mucho del tema, era como una sola nación, parecido a los Juegos del Hambre. En donde habían varios grupos. Estaban los hackers, estaba un grupo de científicos, estaba un grupo de manes que eran mucho como con el tema de la agricultura. Entonces ahí ya veías un tema entre Divergente y los Juegos del Hambre. Y de repente veías un tema parecido mucho a lo que pasa con Stranger Things. Entonces veías un montón de estas mezclas dentro de una misma producción. Y eso me parece súper bacán. Me acuerdo que habían estos 4 grupos que eran los que manejaban todo el país, todo el continente, digamos, porque solamente se hablaba de un solo lugar. Entonces, y había un quinto grupo, que era un grupo que eran como una especie de aliens, de extraterrestres, con una mezcla de humanos, que de cierta manera estaban empezando a haber un conflicto con los otros grupos, y este grupo que de cierta manera no era muy hablado, no se hablaba mucho de ellos, porque era como que un grupo que por poco había muerto, que ya no existía, que nunca existió. Y resulta ser que sí habían este grupo, y que estaba empezando como que ya a abrir unas brechas dentro de esto, y empezaban a haber varios conflictos. Entonces te hablaba mucho de ese tema, al menos lo que sabía de la primera temporada. Wow. O sea, se me hace súper interesante porque siempre sentimos que al Ecuador no se lo considera para este tipo de cosas, pero esto es una producción directamente enlazada con Ecuador y no sé, o sea, totalmente. No había escuchado de eso antes. O sea, hemos escuchado de personas que han estado en Netflix y lo demás, pero nunca había escuchado una producción que de verdad, o sea, esté pasando. Claro, el director de esta serie era Ernesto Santiesteban, que es peruano. Él estuvo aquí en Cuenca, varios años radicado aquí en Cuenca. Ahorita creo que está allá en Atlanta. Y bueno, él grabó su primera película acá en Ecuador, que se llama Verano no miente, que fue en el 2018, que se grabó aquí en Cuenca y en Guayaquil. Entonces también fue una producción bastante grande, porque se manejó todo aquí en el Ecuador, en Cuenca, y eso es algo que ha estado también pasando muchísimo con la industria cinematográfica. Es que casi anualmente se está produciendo una película aquí en Cuenca, algo que no sucedía hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás se trabajaba una producción de un largometraje aquí en Cuenca cada 4, cada 5 años. Y no era netamente todo Cuenca, era una partecita en Cuenca y otra parte en otros lugares. Entonces esto es algo que ha estado pasando mucho en los últimos años. Por ejemplo, el nombre de la hija se grabó en el Azuay, no netamente en Cuenca, sino en el Azuay. Antes de eso, ¿Qué tan lejos?, que también fue de Tanner Mide. El final de la película se grabó todo en Cuenca.
Después de eso, claro, vino Vengo Volviendo, que se grabó en toda la provincia de La Suay. Luego de Vengo Volviendo estuvo Verano No Miente. Luego de Verano No Miente estuvo Amor en Tiempos de Like, que es la primera película que se graba netamente en Cuenca. Antes de Amor en Tiempos de Like, bueno, en Nabón se grabó El Cuidador del Bosque. Ahora se graba Ñusta. Entonces son como que cada año Pero perfecto. está empezando a haber más producción acá en Cuenca. Espectacular, sí. Oye, hablando de tus proyectos, había escuchado que el primero era un cortometraje llamado El Lustrador, me parece. Sí, El Lustrador fue mi primer proyecto cinematográfico. No tenía experiencia para nada. ¿Cuántos años tenías? Tenía 17 años. Ok. Un proyecto que no tenía experiencia para nada. Creo que es ¿Tú eras el ilustrador? No, yo era el antagonista del cortometraje. Ok. ¿El ilustrador tenía como tu edad o qué? No, el ilustrador era más chiquito que yo. El ilustrador tenía unos 12 años. Era un niño. Era la historia de un niño ilustrador del Ecuador. ¿Puedo verlo en algún lugar? Perdón que te interrumpa. No sé dónde está ese corto. Me encantaría verlo. No sé dónde está ese corto, porque ese corto fue de Universal Studios. Wow. Lo grabaron acá. La directora de este cortometraje se llama Diana. Diana nació en Estados Unidos, pero se crió una parte acá en el Ecuador. Sus papás son ecuatorianos, pero ella ya se quedó allá. Okay. Entonces, claro, ella vino e hizo este proyecto con Universal. Se grabó este cortometraje y luego se difundió allá en Estados Unidos. Y bueno, se hizo una muestra aquí en Yunguilla, que queda como a 1.25 horas de aquí de Cuenca. Entonces se presentó allá. Esto fue, te hablo del 2012. Okay. Entonces, ¿Y qué tal? Sabes que cuando lo vi, lo dije chévere, es mi primer trabajo. Pero luego, tiempo después, lo volví a ver porque encontré un CD en alguna parte de la casa de mi mamá y lo puse. Y cuando lo vi, lo odié por completo porque es una de las peores actuaciones de mi vida, que espero jamás aparezca. Pero ¿por qué lo ves así? ¿Por qué lo ves como una de las peores actuaciones? Porque totalmente está mal. Está totalmente mal. Es súper sobreactuado. No me gusta para nada el personaje. Siento que es muy falso. Pero por los ti. diálogos. Por mí. De ahí no, por el guión como tal es un guión chévere. Pero a ver, tengo una línea. ¿Cómo se llama tu personaje? ¿De qué iba? Ni siquiera me acuerdo del nombre del personaje. No me acuerdo nada de las líneas. Pero ¿qué era tu personaje? O sea, era el antagonista. Era, ¿no?, el antagonista. A ver, este man se encuentra con el niño en una gasolinera. El niño le viene a pedir lustrar los zapatos al papá de este man y este man es el típico añiñado. Entonces es como que añiñado, hijo de papi y muy racista con el tema de las clases sociales y todo. Entonces cuando me acuerdo que el niño viene para lustrar los zapatos, le está lustrando los zapatos y el papá le manda a comprar unos sándwiches y este man como que va a comprar los sándwiches y al niño le compra solo un pan. Entonces empieza por ahí. Luego de eso como que los manes se suben al carro porque le hizo sentir muy mal al niño. El papá le hace que se suba al carro, se van de ahí y de ahí empieza la historia del niño, que el niño se encuentra en la billetera de este man, del papá, y está pasando por un proceso de o tomo el dinero para comprarme los zapatos que necesito o devuelvo el dinero. Okay. Entonces te muestra esta situación, este conflicto que tiene el niño, y a la vez también está atravesando que su mamá está enferma. Entonces no sabe si comprarse los zapatos que ya no son tan importantes para él, sino como tal vez comprarle o llevarle a la mamá a que se haga ver o regresar al dinero. Entonces es este conflicto del niño y luego nuevamente aparece el niño, logra dar con la ubicación de ellos para ir a dejar la billetera y el que le recibe es este man, ¿no? El personaje que lo estuve haciendo en ese entonces. Y el man le trata súper mal. A la final le abre la billetera, se saca toda la plata y le da al papá la billetera totalmente vacía. Y claro, ahí empieza todo este dilema con, un desgraciado tu con personaje, la sociedad y toda la cosa. Entonces sí, siento que hay el momento el momento que tengo este contacto con el niño, que solamente estamos los dos en escena, cuando le digo que se largue de la casa, siento que es una de las formas más falsas de pedir a alguien que se vaya de la casa y es cuando... Pero que como que muy sobreactuado. Muy sobreactuado, muy teatralizado. Okay. Es como que no tenía experiencia para nada. No tenía nada de experiencia en ese entonces. Y claro, va de eso el corto. Oh, interesante, oye. O sea, lo bueno es que desde ya pelado ya estás teniendo pues estas experiencias y qué bueno que pasó ahora. Bueno, que pasó cuando tenías pues 17 años. Y ya ahora ya pues ya tienes mucho más experiencia en el ámbito. Claro, por ejemplo, en esa época yo tenía 17 años. Luego de eso se vino Vengo Volviendo, que fue mi primer largometraje, mi primera producción, así como que dije, ya. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 18. Ya. Entonces fue como que
dije, ok, chévere. Me acuerdo que hice casting y todo, quedé. Y fue súper loco porque yo estaba cursando mi último año del colegio. Y yo tenía que sacar permiso de 3 meses en el colegio para que me manden, para yo poder formar parte de esta producción. Me acuerdo que les conté a mis papás. Bueno, al inicio yo no había quedado, específicamente porque en el casting dije que estaba estudiando y ellos como que no estaban tan de acuerdo si es que me hacían que deje los estudios para hacer una película, ¿no? La propia productora. Entonces yo me acuerdo que estaba como que súper decepcionado cuando salieron los resultados y le escribí al director y le dije, oye, si me puedes pasar el casting, te agradecería como para tenerlo recuerdo, alguna cosa. Porque no era para tenerlo recuerdo. Desde ahí ya estaba pensando en qué hice mal en el casting. Entonces me acuerdo que me envió y me dijo, oye, pero no te achicopales, o sea, aguanta, todavía pueden darse cosas diferentes. Y yo dije, ya, como que ya. Oye, a los 4 o 5 días de lo que salieron los resultados, les llaman a mis papás. Yo estaba ayudándole, me acuerdo en ese entonces, era tipo 6:30 de la tarde. Estaba ayudando a mis compañeros porque estábamos en un tema de votaciones, de las votaciones del presidente estudiantil. Entonces, la presidenta estudiantil era una de mis amigas. Entonces, estábamos como que en el tema del conteo de los votos y todo. Y me empiezan a llamar al teléfono, al celular. Entonces yo contesto y me dicen, hola, soy tal persona, somos de Filmarte, de la productora, para la película que se quiere grabar en la SUA. Y yo así como, qué chévere, qué bacán. ¿Qué pasó? Y me dicen, ¿sabes qué? Hemos decidido que tú sí vas a formar parte del proyecto. Oh, wow. Entonces yo me quedé como que en shock. Dije, ya, chévere, gracias. Necesitamos que nos dé respuesta máximo hasta creo que estábamos jueves y máximo la respuesta tenía que darles hasta el martes con el tema de los permisos del colegio. No jodas. Empezaban jornadas. Mis papás se van y hablan con el rector de ese entonces del colegio y tuvimos una reunión, rector, mis papás y yo. Y el man fue como que, ¿cuántos meses necesitas? Yo dije así como que 3. No te puedo dar los 3 meses. Ándate al distrito, habla con el distrito y pide permiso a ellos. Cuéntales todo en una carta de qué se trata, qué peso, qué relevancia tiene esto como tal para Santa Isabel, porque yo crecí en Santa Isabel, no crecí en Cuenca, en el Valle de Yunguilla crecí, entonces estudié allá y como que qué relevancia o qué impacto iba a tener que yo estuviera en una producción representando a Santa Isabel, qué relevancia iba a tener para mí en mi profesión o en lo que yo quiero ser después, entonces en mi vida, ¿no? Como tal. Entonces yo conté todo en una carta, mandé al distrito y el distrito al poco tiempo me contestó aprobándome los 3 meses de vacaciones. Bacán. Okay. Entonces llegué al colegio, dije, sí, me aprobaron los 3 meses. El man dijo, bacán, yo voy a hablar con todos los profesores, vamos a hacer una junta por tu caso. Oye, me acuerdo que los 3 meses se alargaron a 6 meses. Luego regresé ya con la productora ejecutiva de la película a una reunión y dije, los 3 meses se van a tener que pasar 3 meses más. Y el man me dijo, sí, yo ya sabía que esto podía pasar. Es por eso que te mandé primero al distrito. El distrito te dio 3 meses de permiso. El colegio te da 3 meses más. Entonces, para mí fue como que, ok, dale. Entonces, creo que estudié solo un mes. Llegué solamente a dar los exámenes sin haber estudiado nada. ¿Y lo pasaste? No, me quedé en 2 en supletorios. Ya. Pero igual, o sea, para no haber estado casi todo el año ahí. Nada, me mandaban a hacer un trabajito, una entrevista, alguna cosa. Y como que eso era todas las notas del ciclo. Entonces, para mí fue súper fresco. ¿No tuviste compañeritos cabreados porque te la pasaste nomás? Totalmente. Tuve varios compañeros que se cabrearon, ¿no? Tuve varios compañeros que se cabrearon. Igual en ese momento yo ya empecé con mi proceso del tema de... Ahí estaba con sobrepeso. Cuando terminé la película había bajado ya un par de kilos. Y a los 20 días de eso, cuando llegué a dar los supletorios, ya me habían visto más flaco. Entonces, yo más o menos cuando terminé mi primer largometraje, empecé con este proceso de cambiar, ¿no? El tema de mi obesidad. Y claro, cuando terminé graduándome, yo ya era totalmente una persona diferente. Estaba totalmente flaco. Entonces, claro, ese fue el proceso. Luego de eso dije, bueno, yo necesito profesionalizarme en eso. Tuve la oportunidad de irme a Quito a estudiar en la San Pancho. Ah, bacán. Pero ahí no tienen actuación, tienen más el tema de cámara, dirección y producción. Luego de eso me di un par de exámenes en el INCINE para entrar al INCINE. Lamentablemente no me aceptaron. Bueno, esto del INCINE era con la productora de Filmarte, que daban 3 becas a 3 personas que estuvieron dentro de la película que querían estudiar específicamente en el INCINE. Entonces yo apliqué, estuve entre los 6 finalistas
Y me dijeron, no, porque tú sí tienes posibilidades de estudiar en la universidad. Y fue como que, no joda. Claro. Entonces, ellos dieron las tres becas a 3 compañeros míos de esta producción y ninguno de ellos estudió. No jodas. Porque, claro, no se dieron cuenta que al no tener los recursos necesarios, mudarse a otra ciudad... Puta, es jodidísimo. Es jodido. Entonces, cuando se dieron cuenta... Suena a una logística un poco fallida. Sí, totalmente fallida. Entonces fue como, loco, eso quería. Yo sí me iba a ir a Quito a estudiar, no me dieron. Entonces, a la vez, Bloom me aceptan en la Universidad de Cuenca para estudiar danza teatro. Llego, con todo el respeto, pero no me gustó la carrera para nada. Tuve muchos conflictos con los profesores ahí porque tenían una forma de pensar muy diferente. Y al año dije, me largo de aquí. Esto no es lo mío. Okay. Me salí y me fui a la Universidad de La Suaya, a la UDA. Y en la UDA estudié arte teatral con profesores que ya habían tenido una trayectoria enorme en la industria cinematográfica ecuatoriana y en el tema teatral también. Porque, por ejemplo, ahí tuve clases con Pancho Aguirre. Pancho Aguirre es un actor muy conocido en el Ecuador, ha estado en varias producciones. También tuve clases con Gonzalo Gonzalo, que es un español radicado acá desde los inicios del 2000. Y tú has actuado con Pancho Aguirre también, ¿no? Claro, con Pancho actué en Vengo Volviendo, actué en El Cuidador del Bosque, que es una de las escenas más fuertes que tengo con Panchito. Okay. Y fue lo caso porque yo estaba ya terminando el... ¿Está en post esa película? O sea, ¿está en postproducción ahorita? Sí. Okay. Entonces yo ya había terminado la universidad y enseguida me tocó trabajar con mi profesor. Entonces fue una locura. Fue como que chévere nuevamente volverlo a hacer con el Panchito. Entonces, y claro, también recibí clases de Gonzalo, que es lo que te había dicho, que con Gonzalo, que aprendí muchísimo de Gonzalo, muchas técnicas. Entonces sí le agradezco bastante en realidad a Pancho y a Gonzalo. Y he trabajado con Gonzalo en algunas cosas chiquititas. Igual él me ha abierto como que las posibilidades para trabajar un poquito en televisión. Por ejemplo, me acuerdo que él me hizo el casting para la serie Sí se puede, en donde se grabaron algunos capítulos acá en Cuenca. Y bueno, formé parte de la serie también en 2 o 3 capítulos, creo. Ahí fue con el Edu Maruri. Entonces, y luego de eso volví a grabar con el Edu Maruri en Amor en Tiempos Live, que fue con el Edu, con la Bibi, con la Gigi, con todos ellos. Entonces volví a trabajar con ellos también después. Entonces sí, eso. Oye, para tus personajes, tú tienes, o sea, dependiendo del personaje, ¿tienes un método para actuarlo? ¿Cómo tú lidias con eso de transformarte al personaje? No sé si eso es la misma técnica que tienes para cualquier personaje que hagas, o si dependiendo del personaje aplicas esta técnica o este método para poder actuarlo. ¿Cómo te desplazas en eso? Verás, te cuento. En Vengo Volviendo yo tengo 2 personajes. Tengo uno chiquitito que aparezco una escena y tengo el otro que aparezco en un par de escenas más, que es como que el papel que más desenvuelve en la película. En esa época yo no tenía nada de conocimiento. Había pasado un año a lo que grabé el cortometraje. Pero sí tuve clases previas con algunos profesores de actuación que ya saben sobre actuación, porque el proceso de Vengo Volviendo fue chévere. Fue un taller intensivo de 3 meses de producción, fotografía, sonido, vestuario, guión, actuación, dirección. Yeah. Porque yo en esa película no solamente actúo, también fui asistente de dirección. Estuve en la parte de vestuario y maquillaje y fui sonidista. Y aparte de eso estuve como actor. Entonces, como te digo, son 4 historias, 3 se conectan con la cuarta, que es el hilo conductor. Entonces cada una se grabó como si fuera un cortometraje. Okay. Y luego de eso se juntaron todas y sale la peli como tal. Es como Amores Perros. Ya, exacto, algo parecido a eso. Entonces se juntaron. Entonces en cada historia yo cumplí un rol. En la primera me acuerdo que fui asistente de dirección. En la segunda ya fui actor. En la tercera fui sonidista. Y en la cuarta fui el vestuarista. Entonces estuve todo en la parte de arte, en realidad, en todo el proceso de arte de la cuarta historia, que es el hilo conductor. Entonces, claro, pasé por cada diferente etapa. Porque era un taller para comunidades de la provincia de La Suay. Juntaron 21 chicos de la provincia, de diferentes cantones. Y estuvimos conviviendo en Paute, que queda 1 hora de aquí de Cuenca, durante 3 meses, y luego de eso a rodar por toda la provincia. Entonces fue una experiencia súper chévere. Es un cine de guerrilla, pero no tanto de guerrilla porque se ve presupuesto. Entonces fue súper bacán, fue súper chévere. Luego de eso ya yo empecé a tomar clases de actuación con Gonzalo cuando tenía el estudio. Luego la universidad. Entonces en ese personaje yo no tengo como tal un proceso.
porque es como que leí el guión, entendí un poco de lo que era el personaje y lo hice. Pero, por ejemplo, en el proceso para El cuidador del bosque sí plasmo varias técnicas actorales más psicológicas que corporales. Y depende mucho de la problemática que tiene el personaje, de la profundidad que tiene que desarrollar el personaje. Entonces me acuerdo que cuando leí dije, chuta, es un personaje bastante arriesgado, bastante complejo. Es el detonante dentro de la película también. Y fue como que... Hay peso en el personaje. Hay entonces un peso súper grande. Cuando le dije, este personaje tiene un peso súper grande dentro de toda la peli. Y claro, todo el proceso que él va llevando, desde una etapa relajada, tranquila, una etapa en donde dices, hijo de p*** este man. Y pues se puede decir malas palabras. Sí, puedes p***ear, puedes todo lo que tú quieras. Y después ves a este man pasar por un ritual de exorcismo. Y termina en una cosa súper heavy y descubres toda esta mierda de lo que es la familia. Hay un canal de facetas. Entonces hay un tema del personaje que es así, va creciendo claro. y explota. Es un crescendo, es como... Sí, una de las escenas más complejas que yo tuve, porque creo que ya me quebré en esta peli, en esta escena, es una escena en donde yo subo una colina porque él tiene un apego a un caballo, que es un caballo que no era domado por nadie más que por él. Y nadie podía convivir con este caballo más que él. Entonces también había un tema bastante ahí de su personalidad del personaje, el tema machista que es este personaje, todo esta hombría, todo este tema. Y cuando ve que el caballo los rechaza, se da cuenta que todo se fue a la mierda, porque prácticamente él decayó, ¿no? Tuvo un problema. Ahí hay todo un proceso, no te voy a spoiler. Sí. Entonces... Claro, es bastante complejo porque aparte de eso también tengo una escena de un desnudo frontal y tengo una escena en donde literalmente el personaje se masturba. Ok. Entonces, para mí todo eso, pasar todo ese proceso sí, no fue complejo, pero sí fue duro. Debe ser duro. Entonces, sí, claro, ¿no? llegar a un proceso de cómo el personaje tiene un rito de exorcismo y cómo llegar a que este exorcismo sea tan orgánico, tan natural, no es nada fácil. Ajá. Entonces, claro, trabajar todo eso y los dos procesos en los cuales él pasa por esta etapa de exorcismo son súper orgánicos, súper naturales. Cuando yo veía las grabaciones dije, está loco, yo no soy ese. Claro, entonces totalmente dije, yo no soy ese. Y cuando terminamos de grabar la primera escena y Panchito me dijo, oye, lo hiciste súper bien. Para mí fue como, lo logré. Porque yo tenía mucho miedo, en realidad. Para mí fue uno de los personajes más complejos. Pero claro, ahí trabajé muchísimo la parte psicológica. O sea, ahí tú literalmente te tuviste que alejar por completo de ti. O sea, totalmente. Cuando estaba... no tenía nada de ti. Media hora antes de entrar a escena, yo ya no era Paul. Era el Zuko. Y me comportaba como el Zuko. Okay. Entonces todo eso, porque el Zuko aparte se comportaba súper repulsivamente. Por ejemplo, la forma... Pero ¿cómo es? O sea, yo siempre... perdón que te interrumpí ahorita. Pero siempre me ha dado curiosidad ese asunto el método, ¿no? El método de convertirte en alguien antes de empezar la escena porque hay gente que lo hace meses antes, ¿no? Hay gente que vive como el personaje un montón, ¿no? Pero, por ejemplo, tú siendo el Zuko, estando en el set... ¿Te comportabas que de la mierda con la gente en el set? ¿Cómo es eso? No, yo lo que hacía es alejarme de todos. ¿Ya? Porque es más, el personaje no convive mucho con la gente. Convive con el jefe de él. Pero, hay un tema ahí con el jefe de que el man como que sabe lo que hace el jefe y toda esta cosa. Y es un tema entre hombres, entre machismo y toda esta onda que se manejan entre ellos dos. Tiene un apego hacia él, pero tampoco es un apego tan grande. Porque aparte de verle esta parte machista del personaje, también sabes que después descubres que el personaje no es pues lo que aparenta, es totalmente lo diferente. Entonces, trabajar con estas cosas, con este abanico que tiene el personaje es bastante complejo, ¿no? Entonces, claro, yo lo que hacía era encerrarme en una habitación o me alejaba totalmente de la gente y cuando me llamaban a set yo solamente entraba y hacía lo que tenía que hacer. Entonces, para mí fue bastante complejo este personaje, sí, por el hecho de que me tocó trabajar semanas previas a esto, ir
indagando, porque aparte no es que el personaje me dijeron, oye, ¿sabes qué? En 3 meses grabamos esta peli. Me dijeron, en 15 días grabamos esta peli. Entonces dije, ok. Y dije, bueno, es arriesgado, pero lo voy a hacer. Entonces, claro, pasó eso. El proceso de crear el personaje desde cero, que le tuvo que haber pasado en su infancia, porque no tiene papás, porque vive con esta familia, porque lo de la cicatriz, porque su forma de ser, cómo él camina, cómo él come, cómo él absolutamente todo. Hay una escena que me parece hermosa, que es una escena en donde están todos los personajes en la mesa comiendo. Y el man es este personaje que dices, hijo de puta, cállale. O quítale la comida para que ya no siga comiendo, porque el man te absorbe la comida. Yeah. Y la forma en la que se comporta en la mesa y toda la cosa es total. Pero claro, manejar eso y hacer que se vea orgánico como lo que tiene que ser es un trabajo. Me imagino, es un trabajo, claro que lleva días, semanas. ¿Y cómo tú lo preparaste? O sea, ¿cómo lo hiciste en estos 15 días para ya en el 15º, en el 16, el día 16, ya entrar al set y ser el personaje? O sea, ¿qué hiciste en esos 15 días? O sea, ¿empezaste a absorber la comida cuando comías? O sea, ¿qué onda? Sabes que no mucho eso, por el hecho de que yo siempre soy de no ensayar cuando voy a hacer algo... Ni pretender ser el personaje cinematográfico. Ni nada de eso. Ajá. Ok. Más me pongo a interiorizar, a pensar mucho en cómo sería el comportamiento y a imaginarme en mi cabeza las imágenes, ¿no? Lo que él haría en esto, cómo él solucionaría estas cosas, cómo él lo diría, cómo él trabajaría esto de la mesa, Entonces creo que me pongo a pensar, pero más no a ensayar. A mí no me gusta mucho ensayar porque siento que, o sea, sí ensayo previo a eso, obviamente con la cámara en ese momento, pero no suelto el 100%, suelto un 40%. Y en muchas de las ocasiones los directores que todavía no me conocen, es como, oye, loco, estás como que muy apagado. Y es como, es que no es mi 100. Es que, claro, te aguantas hasta que la cámara esté al frente. Claro, es que es un ensayo con cámara y con sonido para ver cómo está todo. Entonces, no es mi 100. Tranquilo. Entonces, cuando ya dicen, ok, esta escena sí la grabamos y es la primera, entonces suelto todo. Ese 100%. En la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, toma que se tenga que hacer. Oye, ahora que hablas de los ensayos, entonces en el ensayo en cámara ustedes ya lo hacen con el set. Por ejemplo, ¿eso hicieron en esta última película o no? La del cuidador. En El Cuidador, claro, los ensayos fueron en set y con cámara y con todo. Set con cámara. Hubo previo a eso, obviamente, una reunión entre el elenco para dar una lectura de guión. Claro. Entonces, leímos el guión unas 2 o 3 ocasiones y como que todo bien. Mis ensayos sí fue con el director de actores, que en realidad como que con él trabajé solamente en 2 cosas específicas, no trabajé en todo el proceso de mi personaje. Fue con él trabajar en el tema del exorcismo y en el tema de cuando yo me mando una oración que jamás en mi vida había conocido esa oración, una huevada que tiene como 2 hojas sobre la Virgen de ni sé qué vaina. Y a mí sí me chocaba porque yo no soy tan religioso como para aprenderme algo así en 15 días. Yeah. Y creo que era como que la escena que más la dejé así como que ya, al rato que venga. Okay. Y chucha, cuando me tocó estar en set y de dar todo ese cántico de esta oración, que es una oración de 5 minutos, y hacer otras cosas, prender las velas, y aparte de esto solamente susurrar la oración, ni siquiera es como que la digo normalmente, sino susurrar y mover y arreglar. Puta, me pareció una de las cosas más complejas que el desnudo. Literal, para mí eso fue la escena que me hizo sudar gotas, pero lo que no tienes ni idea. Y fue como, estoy cagando en esta escena. Entonces, literal, es una de las escenas que más odio. Pero ¿tú crees que fue más por la amplitud de lo que tenías que decir? O sea, por lo largo que era el cántico, la oración. Claro, era por lo largo. Y era porque no había ensayado. O sea, memorizarte toda esa vaina. Claro, y no había ensayado en prender la velita, apagar esto, mientras poner lo dices. El cosito acá mientras lo digo y susurrando y viendo que no venga la gente y que esto, que el otro. Entonces fue como que no ensayé con eso. Previo a eso, la oración me la sabía. O sea, la oración me la sabía. Me acuerdo que después hicieron un colchón. En el hacer la acción. En hacer la acción y decir eso. Puta, yo mezclaba el Padre Nuestro con el Ave María y el Rosario y un montón de... Y eran como que... ¿Qué estás diciendo? Después se tuvo que grabar toda la oración y claro, me decían, tú no te sabes la oración. Digo, sí me sé, hijo de puta. Digo, sí me sé, sino que no puedo manejar esta vez porque me ponen ahorita a susurrar. Yeah. Y es como ver, no había trabajado eso con susurros. Claro. Entonces me dicen, no, ahora vas a susurrar y vas a hacer tales... o sea, ellos no te habían dicho que era un susurro. No. Y fue como... Es diferente, claro. Fue súper diferente y luego grabamos en un colchón. Me dijeron, a ver,
te salvas de esto y de la p*** que te va a dar el director. Si lo dices toda la oración sin dificultad alguna, ahorita es que no tienes que hacer nada, solamente se graba con el boom y ya está. Y me mandé. Y los manes se quedaron, oh, ok. Así es sabido. No hay problema. Así es sabido. Entonces, claro, cuando había problemas de sonido, en el set me decían, no importa, después grabamos con Paul, porque lo doy con la misma intención como si estuviera haciendo toda la cosa. Claro. Y eso es algo muy complejo. Dar algo que no estás haciendo la acción, pero hacerlo como si estuvieras haciendo toda la acción y grabar eso es muy complejo. Es una cagada. Entonces, sí, claro, con ellos no había mucho problema porque me decían, oye, se escuchó la madera mientras el Paul decía esto o mientras tal persona decía esto. No nos preocupemos. El Paul lo sabe hacer. No. Entonces, después era como que vamos a un cuarto, dilo todo esto. Da, 1, 2, ya salía. Entonces, no había problema para nada. Claro. Me acuerdo que en escena de desnudo más complejo fue para los chicos que ¿Tuviste estaban... que ensayar la escena del desnudo con cámara y en locación? No. No, se grabaron, perdón, se grabaron varias tomas por cámara, por falla de cámara o por falla de... Porque había esta cámara de humo y todo el ambiente era... Y a ti no te provocaba ningún... Porque mira, por ejemplo, o sea, yo en mi puta vida me imaginaría hacer una escena de desnudo. Y yo creo que también eso tiene que ver con el asunto de mi complejo. Yo que también era un niño gordito, ¿no? Entonces yo siempre he tenido un complejo de mi cuerpo, por ejemplo. ¿Tú no tuviste ese problema? Estaba flaco, pero recién estaba operado. Yo me hice una abdominoplastia. Ok. Entonces tengo una cicatriz de extremo a extremo en mi barriga, en la parte baja, porque yo me hice la abdominoplastia porque cuando bajé de peso me quedé con mucha piel flácida. Entonces yo sabía que ya se venía esta peli, entonces, porque ya me habían dado rumores de que posiblemente podía estar en la película, entonces dije, nada, me tocó operarme. Entonces me saqué el exceso de piel porque se veía mal, estéticamente se veía mal. Entonces me hice esta operación meses antes de grabar la película. O sea, sales con la cicatriz entonces. Salgo con la cicatriz que se ve, pero era interesante porque... Se ve mejor para el personaje probablemente. Sí, era interesante porque el personaje tenía que tener una cicatriz. Todavía no sabían dónde, entonces fue la cicatriz de la parte baja del abdomen. Entonces, claro, para mí sí fue un poquito de eso, pero creo que como Paul... Chuta, para mí hubiera sido complejo, pero como ese rato no era Paul, era el Zuko, entonces no fue complejo. Para mí fue lo más fresco. Qué locura eso. Que me dijeron, oye, ¿sabes que uno de los asistentes va a estar adentro en la habitación? Que te va a ayudar porque hacía full frío. Estábamos como a 7 grados dentro de la casa y hacía muchísimo frío y la escena totalmente desnudo. Entonces me decían, te vamos a poner un calefactor. No quiero esas huevadas. Quiero sentir todo lo que verdaderamente necesita sentir el personaje. Claro, lo que tu personaje Entonces sentiría. era como que, bueno, no te vamos a tener ahí totalmente desnudo todo el rato. Entonces va a estar un asistente adentro para el taparte el rato que necesites taparte y toda la cosa. Y yo me acuerdo, el pobre asistente era así, temblado y tapado él, que no sabía ni en qué momento se hacía el corte. Y yo era parado esperando que me den esa vaina para taparme. Entonces los manes eran súper nerviosos. Y claro, me acuerdo que ahí Cristian, por ejemplo, hizo que estuviera personal mínimo. No quería que todo el personal esté. Entonces, claro, trabajé. Y obviamente la actriz, que era una señora de 65 años de edad, acostada en la cama, la pobre señora tapada porque tampoco quería ver nada. Entonces dije, fresh. Hasta un momento que me di cuenta que estaba roncando. La señora. Porque se quedó dormida en escena. Entonces, ¿Y se escuchaba el ronquido? ¿Qué onda? O sea... La escuchaba yo. Ok. Y ya en post creo que después... Sacaba. Me sacaba un chance porque no me daba el tema de concentración, pero dije ya, tiene voy que a hacer. pasar igual. Entonces, creo que se grabaron 3 tomas de eso y salió. Entonces... Oye, qué locura, perdón que te interrumpí otra vez, qué locura escuchar el hecho de que tú digas, yo era el personaje, ¿no? Y al personaje no le importa tanto como le importa a Paul. Y yo siento que eso, o sea, no sé, pues nunca he hecho nada de eso, ¿no? Pero se escucha desgastante. Se escucha desgastante el hecho de que un personaje, o sea, ocupe tu cuerpo y tú seas el personaje y hasta se me hace algo que no puedo comprender, ¿no? Y siento que eso ya es muy del actor en sí. Sí. O sea, para este proceso yo como de cierta manera ya venía trabajando también el tema de dejar ir al personaje, ¿no? De poquito a poquito. Por eso te digo, esta escena en donde yo llego, que es totalmente en tinieblas, donde yo me quiebro, porque es la parte más fuerte del personaje. Yo me acuerdo que estaba totalmente descalzo a las 11 de la noche en un terreno lleno de piedras
y totalmente caminar descalzo en dirección al bosque. Todo frío, todo estaba con nieblina, todo totalmente como tenía que estar, estaba en ese momento. Y pasaron muchas cosas raras en esa noche que se grabó. Hubieron muchos, no sé, yo no era muy creyente al tema de los espíritus, de este tema de energías. Y esa noche se vio un montón. Es que también donde lo filmaron, ¿no? Cosas se grabó en una hacienda que tiene historias, pero horribles. Y todo el mundo sintió muchas cosas. Yo me acuerdo que el momento que estábamos grabando esa escena, empecé a escuchar como una chica gritaba en el bosque, literal, pero adentro del bosque donde no hay casas. ¿Y solo eras tú escuchando eso? Todos escuchamos eso. No jodas. Y los caballos empezaron a relinchar, las vacas a mugir, todo. A las 11 de la noche, cuando los animales están dormidos, todo empezó a moverse, todas las vainas. No, y después cuando yo tuve este choque fuerte, ¿no? De mi personaje y ya terminamos de grabar la escena, me acuerdo que todos fuimos a comer y yo estaba ido totalmente el rato que estaba comiendo. No era ni Paul ni era el Zuko, no sé qué me había pasado. Estaba entre los dos. En ese trance, ¿ya? Sí, entre el trance de los dos. Ajá. Entre dejarlo y llegar como tal Paul. Ajá. Entonces estaba en ese trance. Me acuerdo que ya sabían lo que me estaba pasando. Siento que varios del equipo de producción ya sabían lo que me estaba pasando. Entonces intentaban como que jalarme más a cosas de Paul. Y solamente me acuerdo que a ratos les decía, ustedes me están queriendo dar conversa para algo en específico. Y los manes se quedaban en frío. Entonces pasaba eso. Después de eso me acuerdo que me fui con alguien de producción para soltar. Y ahí fue lo más denso, porque literal en un fight que empezamos a escuchar como alguien se reía a carcajadas. Y fue como que lo más heavy que pasó. Y duro. Y creo que se iba a cancelar el rodaje de esa noche. Por eso. Por todas las energías que estaban habiendo. Me acuerdo que yo con el director entramos, porque tiene también su parte esotérica, ¿no? De chamán y todo, Cristian. Entonces me acuerdo que Cristian me dijo, te vamos a hacer una pequeña limpia. Me acuerdo que entramos a la habitación y las puertas de la habitación se abrieron así, ¡pah! Y Cristian dijo, ok, nos vamos. Ya, sí. Y salimos. Tuvimos que acabar de grabar, porque imagínate lo que es cancelar toda una noche de rodaje. No, claro, no. Claro. Y después, tipo 2 de la mañana, grabando mis últimas escenas como personaje, totalmente descalzo, no tienes ni idea. Ahí fue cuando me di cuenta que la parte más importante del cuerpo, aunque pareciera que no, son los pies. Y estar totalmente descalzo, yo terminé con hipotermia esa noche porque mis pies estaban descalzos. Estaba en una situación bastante compleja. Era una de las escenas más complejas también que había realizado y totalmente descalzo. Entonces me acuerdo que era corte y todo el mundo me venía a intentar a marcarme y a calentarme los pies. Desde la actriz principal, protagonista, era así como que me preocupa mucho la situación en la que estás. Dale, solamente caliéntame los pies porque estoy temblando, literal. Entonces, sí pasaron muchas cosas esa noche y bueno, pero yo siento que fue como una experiencia súper chévere. Fue súper bacán porque es y supongo que todo ese ambiente ayuda también para la película también. Ayuda bastantísimo. Claro. Ayuda full. Cuando vi... A estar en el mood ahí. Sí, cuando vi algunos cortes de la peli final, dije, chuta, es uno de los proyectos que más me gustan. No hay una fecha tentativa, no hay... La peli se grabó en el 2021, ha ganado varios festivales, por ejemplo. ¿Cómo que ha ganado varios? O sea, ya está hecha. O sea, ¿han visto el corte? Entonces ganó colorización en Argentina. Ganó, pero no es el corte definitivo. Ya el corte final. O sea, ya está el corte final. Ahorita están en el proceso de ponerle color a la peli y el tema de la ambientación sonora. Entonces están en ese proceso, pero es un proceso bastante largo, complejo que se ha hecho porque también Argentina está pasando por una situación compleja. El Ecuador está pasando por una situación compleja. Entonces creo que ha sido todo ese proceso que de cierta manera no ha hecho que la peli salga pronto. Pero te cuento que las producciones ecuatorianas tienen un largo de varios años en realidad a salir. Digamos, si se graba una peli en el 2020, está saliendo en el 2024. Ya. Si se graba una peli en 2021, estará saliendo en 2025, 2026. Y supongo que eso también tiene que ver con el asunto del dinero. Sí, bastante tema del presupuesto. Aunque esta peli es de bajo presupuesto, pero se ve de una calidad brutal. Es como que dices, aquí hay siquiera $500,000. Bacán. Pero chévere. Y cuando te dicen, ¿cuánto hay aquí? $30,000. ¡Wow! Entonces es súper locote, ¿no? Sí. Entonces eso. Trabajé con no actores, que es gente de la comunidad donde se grabó,
que en realidad terminaron siendo súper buenos en cámara. Grabé con actores profesionales también. Por ejemplo, la actriz principal de esta película es Pamela Zambrano. Ella estuvo en 593 como protagonista de la novela de Coavisa. Entonces, y ha estado en otras producciones más también. Entonces, trabajar con Pamela fue súper chévere. Trabajar con Mercy Lema, también otra actriz increíble, que es más actriz de teatro. También trabajar con ella es impresionante. Y con todo el equipo que formó parte del Cuidador del Bosque, fue un equipo súper chévere. Qué bacán, loco, qué bacán, me alegra. Oye, para ya entrar al tema de también, tú eres un activista que se ha hecho ver mucho ahora últimamente en redes sociales acerca de los derechos de los animales. O sea, yo he visto que has aprovechado tus redes sociales, tu TikTok, tu Instagram, como para apoyar y para pues ayudar a muchas animales que están en situación de calle o que necesitan algo. ¿Cómo empezó esto? Bueno, te cuento, yo soy ya vegetariano, creo que lo dije anteriormente, soy vegetariano 10 años. Creo que he sido animalista gran parte de mi vida. Y en este caminar con el tema del derecho de los animales he comprendido muchas cosas, he aprendido muchas cosas, he tenido mis errores súper grandes. Por ejemplo, yo soy vegetariano y siendo vegetariano decidí ponerme un local de sándwiches de pernil y de pollo, que en realidad me fueron recontra ultra bien porque los lancé con el nombre del personaje, del cara de Cuchi. Aquí cerca, a la calle de las Herrerías, hace unos años atrás, ya no. Porque justamente dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? Soy vegetariano, pero estoy comercializando con animales. Estoy promoviendo que vengan a comer carne. Y muchas personas que me conocían, amigos del medio y todo, me decían como, loco, ¿ya no eres vegetariano? ¿Qué pasó? Y así, no sé qué me pasa, pero estoy haciendo esto. Y claro, gané... o sea, voy a ser muy sincero, fue una de las etapas donde más plata gané. Pero... también me puse a pensar mucho y reflexionar, a ver, yo no quiero esto hacer de mi vida. Esto era como que tal vez algo por la situación del momento que dije quiero ponerme en un local. Me pareció como que lo más factible es sándwiches de pernil. Y yo jamás metí mano en eso. Era como que más la imagen del local, pero nunca metí manos en la cocina. Creo que muy pocas veces para hacer las salsas, la cebolla y eso. Obviamente, entonces fue como que súper heavy lo que estaba viviendo. Aparte de eso, yo en este proceso grabé el Amor en tiempos de like. Entonces dije, no, lo mío es el cine, es el teatro, es toda esta vaina. Voy a dejar el local de los sándwiches. Cerré el local de los sándwiches a los 9 meses. O sea, pero es entendible también, porque obviamente vivir del arte en Ecuador está cagado. Es complejo. Claro, entonces tienes que buscarte otros medios más por donde tener ingresos económicos, ¿no? Entonces, claro, yo dejé el local de los sándwiches que me iba súper bien. Dije, nada, se convirtió en una de las fuentes principales de mis ingresos. Entonces dije, nada, me toca dejar esto porque en realidad ya no me siento cómodo. En ese entonces yo todavía no salía a redes sociales a sacar mi parte de animalista y decir los derechos y todo eso. Entonces creo que fue como que a los 8 meses de eso que una fan me regaló a Rosita, que es mi mini pig, que ahí empezó toda esta locura. Luego de Rosita vino José Jamón, que es otro de mis cerditos, mini pigs, que todos vienen de una granja que está en Ibarra. Y están viniendo ya con varios problemas de salud los cerditos porque parece que está habiendo un cruce entre familiares de los cerditos. Entonces ahí fue cuando Rosita se fracturó las patitas. Tuvimos que armar una campaña para recaudar lo necesario y para buscar los médicos que puedan operar a un cerdito en el Ecuador. Entonces, por lo general los cerditos en el Ecuador, se rompió la pata, está con esto, al matadero. Pero Rosita no iba a pasar por eso. Entonces, con Marcelo Cordero fue que empezamos toda esta campaña de poder recaudar lo necesario con Rosita. Marcelo es animalista mucho más tiempo que yo. Él ha venido peleando por el derecho de los animales muchos más años. Yo me acuerdo que a él le conocí en los plantones, en las marchas, en las protestas. Él armó uno de los plantones más grandes que ha hecho la provincia de La Suay, que fue por el caso del maltrato de un perrito en El Cabo. Que me acuerdo que vino gente de Quito, vino gente de todo el país, se cerró la vía, habían más de 1,500 personas en una protesta por el tema de una señora que vendía cerdo, pollo en este lugar, en El Cabo, que queda cerca a Paute. Le había sopleteado a un perrito y le había quemado con agua hirviendo. No jodas. Lamentablemente el perrito falleció, no sobrevivió. Entonces, al ver esto, Marcelo tomó todo lo necesario, los medios y todo, y dijo, ok, vamos a hacer un plantón porque esto no puede seguir pasando. Y de ahí empezó. De ahí
Marcelo ha estado siempre al pie de la lucha de los derechos de los animales y yo empecé también a encasillarme por ahí. Bueno, no encasillarme, sino como que a formar parte de esto. De ahí sale Todos por los Animales EC, que es la organización que maneja Marcelo y que, bueno, también yo estoy dentro de esta organización, que hemos apoyado muchísimos perritos. Creo que hemos dado a más de 300 cachorros en adopción. Marcelo ha hecho convenios, ha hablado con personas que han estado candidatos a políticos, a presidentes, ha estado varias veces en la asamblea debatiendo el tema de los derechos de los animales. Entonces, claro, todo esto yo me he ido uniendo a Marcelo y de ahí fue cuando yo empecé también a salir en redes sociales y dije, bueno, voy a empezar a hablar sobre el tema del cuidado de los derechos del porvenir de los animales. Entonces, también hay algo que aprendí. Y aprovechando tu audiencia, ¿no? Sí, hay algo que aprendí hace poco y es que muchas personas dicen, yo soy animalista, tengo un perrito aquí, vine a rescatarlo y deme teniendo usted el perrito en su casa porque veo que usted hace esto. Entonces, es como, señora, eso no es ser animalista. Claro. Y eso no es apoyar a los animales, es darme más cargas a mí o dar más carga a la gente que verdaderamente hace la labor. Entonces, ser animalista no es solamente perritos y gatitos, conlleva a todos los animales. Ser animalista no es un tema de, como cerdito, pero cuido a los perritos y a los gatitos. Entonces, creo que está mal manejada la forma del término de que se dice animalista, porque creen que solamente es cuidar perros y gatos y nada más. En realidad eso llega a ser un tema de especismo, porque eres especista al solamente cuidar perros y gatos, pero ¿qué pasa con el resto de animales? Entonces creo que eso como que se maneja. No conozco ninguna fundación ni organización en Cuenca en donde sus directores o directoras sean animalistas de verdad, o sean vegetarianos o sean veganos. Entonces creo que verdaderamente aquí la lucha la lleva siempre Marcelo, obviamente sin hacer de menos la lucha de las organizaciones que llevan varios años, ¿no? Y claro, como en cada lucha social te encuentras con un montón de personas que dices, chuta, están haciendo las cosas mal y hay personas que están haciendo las cosas por el porvenir de los animales. Entonces me encontré con todo esto, por eso es que decidimos formar Todos por los Animales EC. Marcelo decidió formar Todos por los Animales EC, hacer estos convenios con la gente que está en el poder, poder intentar ayudar a los animales como tal y independizarnos de todos los grupos animalistas que hay en Cuenca. Obviamente apoyamos a muchos, no a todos, apoyamos a los que han sido transparentes en muchos temas. Siempre estamos apoyando, por ejemplo, al Rescate Animal Cuenca, que es de Carmita Ávila, a quien conocemos de muchos años atrás y vemos la lucha que ella lleva a diario. Apoyamos a los Matutitos, que es otra fundación como que casi nueva, pero lleva varios años ya trabajando independientemente. Entonces, claro, son fundaciones que Marcelo ha tenido contacto con ellos y hemos empezado a trabajar con ellos. Entonces, claro, yo empecé con el tema de los derechos de los animales en las redes sociales, hablando sobre el tema de ellos, los derechos, el cuidado, sobre los casos que están habiendo en Cuenca y que suceden en todo el país, del maltrato de los animales, el abandono de los animales, cómo se viven las realidades en el campo y en las ciudades sobre el tema de los animales. A diario, casi todos los fines de semana recibimos perritos que fueron abandonados, el tema de la tenencia responsable. Entonces creo que de cierta manera con Rosita empecé a hacer los videos de Rosita y a mostrar cómo es un cerdito. Claro. Un cerdito que es que tiene un cuidado, un cerdito que tiene alguien que lo quiere, que lo aprecia, en comparación, porque tú dices, un cerdito apesta. Los cerditos no apestan, los cerditos no tienen glándulas sudoríparas, entonces no emanan olores. ¿Por qué apestan? Es porque los tienen confinados en una chanchera con todas sus heces, con todas sus cosas ahí, y es por eso que apestan. Y son uno de los animales más inteligentes que existen. Creo que está en el top 10 de los animales más pilas, de los animales más inteligentes. Tienen una inteligencia única, son súper cariñosos. Vos llegas a una chanchera y le quieres dar de comer a un cerdito desde tu mano a la boca de él, te muerde, te saca un dedo. Ellos no, ellos te lamen los dedos y tú les das de comer y no hay ningún problema. Son súper cariñosos. Entonces creo que con Rosita fue mostrar esta parte, ¿no? Esta parte que creo que nadie ha mostrado con el tema de cómo es un cerdito, cómo es una vaca, cómo es un caballo. Entonces creo que nadie ha tocado estos temas y me enfoqué mucho a eso. Y claro, al inicio tuve como que un chance de hate por el tema de que, loco, tú vendías sándwiches. Sí. Pero yo no empecé mi lucha en redes sociales cuando vendía sándwiches. Yo empecé después de eso. Porque también me puse a autoanalizarme a mí mismo y decir, bueno, yo soy vegetariano, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces dejé toda esa etapa para de ahí. Y es algo que no estaba planificado. Es algo que nació de la noche a la mañana. De ahí tuvimos a José,
a Panchita, a Gunther, que son el resto de cerditos. Hemos recibido más perritos. Tengo 2 hurones. Entonces, es como... ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para poder mantener? Súper complejo. Tenemos con Marcelo más de 10 animales en la casa. Darles de comer a ellos, ver que estén bien, las vacunas, todo. Porque conlleva toda esa responsabilidad. Y plata. Y plata. Sí, literal. Y plata. Claro, porque imagínate, vacunar a 10 animales es un montón de plata. Si alguien de ellos se enferma, es un montón de plata. Por ejemplo, lo que pasó con Rosita, se rompió las patas por un tema de la genética de ella, por un tema de problemas de salud que ella ya venía. Es un tema congénito, si no estoy mal, que ella se fracturó las 2 patas al mismo nivel. En el mismo lugar se fracturó las 2 patas. Entonces, claro, poder operar fue la primera operación de un cerdito en el Ecuador para salvarle la vida. Porque, como te digo, los cerditos no son animales que tú dices, se rompió la pata, vamos a operar. No, es como que, al matadero. Entonces, claro, y tuvimos que buscar, lo que no tienes ni idea, médicos de Costa Rica, de Colombia, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, médicos que sepan sobre el tema de mini pigs para poderle operar a Rosita en Cuenca. Bien específico también eso. Buscar la clínica que tenga todo lo necesario para poderle operar a ella acá en Cuenca. Y la persona que lo operó, también la doctora que lo operó, recibir también apoyo de estos otros médicos que ya tenían conocimiento sobre el tema de los mini pigs. Entonces, primero le operaron una pata, después la otra pata. Y luego el proceso de recuperación fue súper complejo. No jodas, yo me acuerdo a Marcelo que cuando Rosita estaba rota las patas, ¿cómo la haces que un cerdito camine un poco para que digiera y pueda hacer sus necesidades? Claro. Entonces Marcelo se encargó de todo ese proceso, tuvo un vínculo súper grande con la Rosy ahí, con todos los cerditos, en realidad tiene un vínculo súper grande con los perritos y todo. Y es locote porque tú le ves en la calle a él caminar y los perros se le acercan. Entonces es como que una cosa así. Entonces eso es súper chévere, ¿no? Y de ahí, claro, empezó la lucha. He venido luchando muchísimo. Hace poco hubo una pequeña controversia por la ley LOA, que es algo que están como que un tema de querer presentar una ley por el tema de los animales a nivel nacional en la asamblea. Y bueno, yo me leí parte de esto y una de las cosas en las cuales rechazo totalmente lo de la ley LOA es por el tema de la eutanasia en los animales. Vi algunas cosas, no sé si ya lo corrigieron ahora o todavía no lo corrigen. Habían algunos puntos, ítems dentro de un artículo en donde decía prácticamente que si es que los perritos no encontraban un hogar en un periodo definitivo, un periodo de tiempo, podían ser partícipes para la eutanasia. No jodas. Entonces son cosas como, loco, eso no queremos. Claro. Eso no es un tema de animalista, eso no es un tema de concientizar a la gente, porque si no, loco, todo el mundo va a empezar a reproducir animales, a botarlos en la calle, y no importa cómo se les puede dormir, se les puede eutanasiar a los 15 o 20 días, te deshaces. Claro. No es una solución. No se trata de eso. Es la solución más pendeja y más rápida que puedes utilizar. Es lo que se vivió en Quito hace un tiempo atrás con ni sé cuántos perros eutanasiados. Sí. Entonces es como... Sí, me acuerdo, sí. No queremos que eso suceda en el Ecuador. Entonces, lamentablemente yo estoy en contra por estos artículos de la ley LOA. Hubo ahí una controversia porque ellos se dieron cuenta de que yo hablé en un video sobre esto y bueno, quisieron hacer como un taller acá en Cuenca con los animalistas y toda la cosa, porque supuestamente yo había desprestigiado no jodas. La ley. O sea, fue por ti, supuestamente. Ya, y fue como, locos, no es eso. Es que están hablando del tema de la eutanasia. Claro. Y me acuerdo que, claro, se trataron varios temas ahí. Les preguntaron sobre esto específicamente a ellos en esta reunión. Yo no estuve en la reunión, yo estuve con otra persona que estuvo en la reunión escuchando todo y esta persona les preguntó varias veces sobre ese punto y no sabían cómo aclarar, cómo hablar sobre ese tema de la eutanasia. Siempre le decían, vaya a leer el artículo. Y fue así como... locos. Leámoslo junto aquí, claro. No están dando la solución, no están aclarando el tema de la eutanasia. Entonces, yo no estoy a favor de ese tipo de leyes o donde se toque un artículo sobre ese tema. ¿Qué consejo nos darías, o sea, en general? Porque hasta, bueno, yo como carne, ¿no? Y obvio me siento mal cuando escucho este tipo de historias o cuando... Porque obviamente existe esto de que uno dice, ay, qué linda la vaquita, qué lindo el chanchito, pero después te lo comes y qué rico también, bla, bla, y no piensas acerca de qué
es lo que pasa, ¿no? Con el animal cuando pasan por esos procesos. Por esos procesos. ¿Qué tú me aconsejarías, por ejemplo, a mí? O sea, ¿cómo nosotros podemos...? Yo sé que obviamente sería leer más, saber más cómo está la situación en el país, pero ¿cómo podríamos participar más activamente? ¿Existen actividades que se están haciendo por parte de estas organizaciones? ¿Cómo podríamos apoyar más a ese hecho? A ver, yo lo que te recomiendo ahí, a mí me pasó algo súper loco porque yo me hice vegetariano después de grabar Vengo Volviendo. Porque en Vengo Volviendo hay muchísimos animales dentro de la película. Desde un cerdito, cuyes, gallinas, un sinnúmero de animales. Y obviamente como estábamos en un proceso de un taller, a mí me tocó convivir con todos los animales. Entonces, por ejemplo, un día yo cuidaba a la gallina. Otro día le daba de comer al cuchicito. Entonces fue como que ir entendiéndoles también estos animalitos, ¿no? Y lo que vivían y lo cariñosos que son cuando les das afecto y toda la cosa y cuando convives con ellos. Entonces ahí te vas dando cuenta de verdaderamente más allá de ver a una vaquita en el campo, porque empiezas a convivir con estos animalitos. Entonces, por ejemplo, en Cuenca, bueno, cerca de Cuenca, en Pauta, está la mini granja, que es de la cuchara de palo más grande del mundo, que ganó un récord Guinness. Entonces, ahí tienen a la mini granja donde puedes ir a convivir con cerditos. Están 3 mini pigs, que igual esos 3 mini pigs fueron porque se comunicaron conmigo y con Marcelo, y pues nosotros ya no podíamos seguir recibiendo más cerditos en la casa. Entonces, se habló con el dueño de la mini granja y pues él tiene este concepto de crear una mini granja para que la gente vea, conviva con los animalitos. Entonces ahí tienen conejos, tienen gallinas, tienen llamas, tienen alpacas, tienen ovejas. Entonces puedes ir, convivir con ellos, ver cómo son, lo cariñosos que son. Entonces ahí creo que empiezan a hacer en ti un tema de conciencia. Otra de las cosas que yo también hice y que me pareció súper crudo y lo voy a decir ahorita, cuando grabamos Vengo Volviendo, había un cerdito que fue prácticamente como uno de los animales protagonistas dentro de una de las historias. Y tiempo después nos dimos cuenta que los dueños del cerdito lo habían matado. Ya. Entonces para mí sí fue un golpe duro, porque dije, loco, hace meses atrás estábamos grabando una peli con el cerdito y ahorita el cerdito fue devorado. Entonces para mí fue súper fuerte eso. Tú te vas a un camal y ves cómo las vacas están llorando en la fila. Están llorando porque saben a lo que se van. Entonces, para mí, si tú te vas a un camal y ves todo ese proceso, de cierta manera sí te impacta, aunque sea muy, muy duro, muy cruel, muy fuerte lo que ves ahí. De cierta manera nace en ti un tema de conciencia de qué es lo que estoy haciendo. ¿Verdaderamente necesito comer o no carne? ¿Necesito cambiar tal vez mi estilo de vida? Porque muchos dicen, ser vegetariano o vegano es una dieta. No es una dieta, es un estilo de vida. Porque ser vegetariano no es un mes. Llevas ya todo este proceso de por vida. Y todo lo que conlleva ser vegetariano, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Me imagino que es más complicado por las opciones. Sabes que Cuenca es una de las ciudades más vegetarianas que hay en el país. Y con un índice de vegetarianos súper grande también. Por ejemplo, si tú te vas a restaurantes, vas a encontrar en el menú varias opciones veganas o vegetarianas. Hay restaurantes vegetarianos. Hay los dichosos agachaditos que se dicen que son vegetarianos. Wow. Totalmente vegetarianos. Súper interesante. Tú entras y ves un montón de gente comiendo. Y gente que tal vez sí come carne, pero que va también por una opción vegetariana. Entonces encuentras un montón de gente en estos lugares comiendo algo que no tiene carne, que no tiene un animal en el plato. Entonces creo que todo esto, Cuenca, de cierta manera tiene esta facilidad. O sea, no todos los restaurantes, pero sí en su mayoría como que te dan o te brindan una opción de comida vegetariana o vegana. Hay mucha gente que confunde el tema de ser vegetariano, creen que solamente comes verduras o lechuga y tomate y ya está. No, hay todo un proceso, hay un montón de proteínas que puedes reemplazar en vez de la carne. Y hay un montón de platos que se pueden hacer en base a temas vegetarianos, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Hay diferencias súper grandes. Del vegetariano al vegano, totalmente. Son cosas diferentes. Los frutiveganos, los crudiveganos, los omnoveganos. Entonces hay un montón de variedades, ¿no? Claro. Entonces, claro, hay otras personas que dicen soy vegetariano, pero sí como pescado y mariscos. Eso no es ser vegetariano. Eso ya es otro... está dentro del... ¿Cómo es que los llaman ellos? Tengo un amigo que hace eso. Justo hace eso. Se me va el nombre. Se me fue el nombre también, pero tiene un nombre. Y él se hace
llama, o sea, él se identifica como tal, no se dice vegetariano. Ajá. No me acuerdo cómo, algo. Claro, entonces no sé. yo no consumo nada de carnes, nada de mariscos, no consumo absolutamente nada de eso. Pero, por ejemplo, si te consumo huevo, te consumo leche, te consumo yogur, te consumo queso. Que un vegano no hace. Que un vegano no lo hace. Ojo, tampoco es que he visto con pieles de animales. Ya. Pero soy vegetariano. Pero no he visto con pieles de animales. En cambio, un vegano tampoco viste con pieles ni utiliza nada que venga de procedencia de un animal. Wow, ok. Entonces, todo eso. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, me voy a comer una gelatina. La gelatina viene del proceso del ganado. O gente que dice, voy a probar este producto, esta crema, pero no sabes en qué si está elaborado con un tema de animales, con alguna base de animales. Entonces, todo eso creo que es importante cuando estás dentro de esto y quieres ser vegano. Es mucho más complejo porque no tienes una variedad de opciones y no solamente es en la comida, sino también en lo que utilizas, en los productos que utilizas, en el shampoo que utilizas, en el jabón que utilizas, en la ropa que utilizas. Entonces, claro, es mucho más complejo. Bueno, pues a ver, aquí tenemos un espacio libre en donde lo que quieras decirnos, si tienes proyectos en un futuro, si quieres dejar algún mensaje, si quieres decir que te sigan, lo que sea, este es el momento. Nada, a ver, proyectos nuevos que se vienen. Estoy con lo de Ñusta. Aparte de eso, estoy coescribiendo el guión para una nueva película. Que bueno, esa película será 2027 tal vez. Ya. Una peli súper interesante, súper chévere, donde soy protagonista. Aparte de eso, estoy todavía en el tema de la escritura de mi primer libro. Estoy escribiendo mi primer libro todavía. Aparte de ello, también estoy con el tema del segundo libro, que es sobre el tema es un libro para niños. Estás con el primero y el segundo. Sí, es un libro para niños relacionado con las historias de Rosita. Es un libro ilustrativo para niños. Qué lindo, sobre el tema de animales, en donde ahí creo que se ve más reflejado mi lucha por los animales, que te habla desde la mirada de la Rosita con todos los animales. Entonces es un proyecto bonito que estamos desarrollando. Estás con un montón de cosas, ¿eh? Estoy con eso. Estoy ahorita trabajando en Radio Canela, acá en el Azuay. Estoy con bueno, no es todavía proyecto, estoy practicando porque mi idea es en algún momento formar parte o poder estar en MasterChef. Entonces creo que es uno de los proyectos en los cuales estoy como que metiéndole más ganas y atrayendo todas esas cosas, todas esas vibras para que se pueda realizar. Estoy en eso, estoy en el proceso de estar cocina y probando. Eso te iba a preguntar, o sea, ese proceso es en la cocina. Claro, practicando. en la cocina, totalmente. Y ahí es un cambio un poco más rudo, porque ahí me toca meter mano en carne, en mariscos y cosas así. Entonces, claro, también estoy trabajando esa parte, ¿no? De cómo desarrollarlo, si es que llegara a estar en algún momento. Oye, pero para castear para MasterChef, ¿qué? ¿Tú te muestras cocinando o qué onda? No estoy seguro cuándo se abren las... ¿No lo has intentado antes? No, antes no lo he intentado. Ahora es como que más mi afán de... me interesa. Entonces creo que todavía no sé cuáles son las bases. Los requerimientos creo que se abren cada año y medio. Entonces estamos ya prácticamente para terminar el año un poquito de tiempo más. Entonces yo creo que por ahí más o menos hemos de saber algo sobre eso. Entonces, pero sí vengo como que ya practicando, vengo viendo las temporadas, cachando muy bien cómo se maneja y toda la cosa. Entonces estoy en ese tema, en el tema de proyectos por el momento. De ahí, nada, lo que les puedo decir es vivan la vida, cumplan sus sueños. En el camino van a haber muchísimos obstáculos. Gracias a Dios yo no tuve el obstáculo de la familia ni de las personas que están cercanas a mí. Siempre me apoyaron con todo lo que quise hacer, pero sé que no todas las personas tienen ese apoyo desde la familia. Entonces yo creo que cuando no tienen ese apoyo, en realidad es como que demostrarles que lo que tú quieres hacer lo puedes hacer, y creo que no hay nada más importante que demostrarles. De ahí, que te valga todo. Okay. Literal, los malos comentarios que se te resbalen, las malas energías que se te resbalen. Y siempre creo que es importante saber con quién convives, con quién te llevas, con quién te juntas y qué aportan en tu vida. Entonces creo que es muy importante eso. Y escucharás un montón de veces el no puedes o el es imposible. Es imposible si tú te lo crees. Si tú dices, no, sí, es imposible, estás perdido. Pero yo creo que es eso, ¿no? En un momento de mi vida, antes de empezar en redes sociales, en TikTok, yo quise empecé en YouTube de poquito a poquito, no funcionó.
Y claro, la gente me decía, no va a funcionar, no va a funcionar, no va a funcionar. Y yo me la creí y no funcionó. Y lo de TikTok nació, como te dije, de un rato para el otro y empezó todo este boom. Y eso me ha abierto un montón de oportunidades, un montón de puertas. Y yo creo que es eso, creértelas. Creerte tú, aunque todavía no se cumplen, no se materialicen, creo que es un tema de atraer también esas cosas a tu vida. Perfecto. Entonces eso, no de caer, se van a caer un montón de veces, volverse a levantar y seguir con la frente en alto y seguir adelante. Haz todo lo que puedas hacer en la vida, porque vida solo tienes una, siempre y cuando no lastimes a otras personas. Entonces, eso. Excelente, Paul. Muchísimas gracias por haberte dado tu tiempo, por ser tan generoso pues con todo lo que has compartido con nosotros. Las redes de él están ahí abajo y a ustedes también muchísimas gracias por su tiempo, por vernos y pues ya, eso es todo, Paul. Gracias. Una vez más, muchas gracias. Gracias. Y pues con nosotros será hasta una próxima. Ahí, como les dije ya, las redes están abajo y pues gracias por ver Pláticas Desconectadas. Nos vemos para la próxima. Chao.